Santiago Abascal es un chico lleno de cualidades. Buenas noches, bienvenidos al Catalagua. Venimos una previa de 15 minutos donde hemos visto los titulares, el análisis somero de cada uno de los miembros de la mesa. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante y es la degradación a la que este gobierno socialista, digamos, está sometiendo a la democracia de nuestro país, porque ya les digo que va en aumento día a día. Si el viernes tuvimos que aguantar como su socio de legislatura, Pablo Iglesias, su socio de presupuestos, se entrevistaba con el golpista Junqueras para pactar el apoyo de Esquerra a las cuentas del Estado, el domingo contemplábamos como el líder comunista hablaba con el expresidente catalán fugado, con Carles Puigdemont, sobre el apoyo del otro partido separatista a las cuentas de Pedro Sánchez. Pero es que aquí no acaba todo. Hoy, para más INRI, Iglesias se ha ido al País Vasco para reunirse con el lehendakari del PNV para intentar atar los 5 diputados nacionalistas a ese pacto entre socialistas y Podemos. Y a todas estas, ¿qué dice el gobierno ante esta tournée de Iglesias en su nombre? Porque no duden que actúa como emisario de Sánchez, donde dicen que el gobierno no puede llegar, con lo cual acude en nombre del Ejecutivo Socialista. Pues el gobierno no dice absolutamente nada. Y para más vergüenza de nuestra política, los que quieren acabar con España pactando entre sí con el beneplácito del PSOE para acabar con nuestro país. Casado respondía de esta manera. Bueno, yo lo que creo es que es muy grave que la política española esté en manos de un preso o en manos de un prófugo de la justicia. Hasta ahora lo intuíamos, ¿no?, por el pago a esos votos de la moción de censura que llevaron a la Moncloa al señor Sánchez. Ahora tenemos la constatación por las propias declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que él ya había hecho lo posible y que ahora le tocaba mover ficha al gobierno. Bueno, y mientras tanto Pablo Iglesias negocia el apoyo a sus presupuestos con los del PSOE en Bruselas, no los ven con buenos ojos y la ministra de Hacienda los defiende de la siguiente manera: agárrense porque esto probablemente no lo van a volver a ver en mucho tiempo, o como diría Rajoy, quizás sí. Vean. He dicho siempre, Chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. Chiqui, Fernando, ¿porque te produce gracia? Sergio, ¿qué pasa? No, que adelante, ¿qué te parece? No, hablaba hace un rato, Román, del deterioro institucional. En fin, lo ilustra bastante fehacientemente, ¿no? Bueno, venga, les presento a la mesa que hoy nos acompaña. La escucharemos en su integridad las palabras de la ministra, porque ya les digo yo que no tienen desperdicio. Y también hablaremos de la nueva foto del día de Pedro Sánchez, porque luego lo verán, le habíamos visto haciendo deporte, acariciando a un perrito, con esas gafas de Top Gun en el avión, desfilando en Nueva York. La habíamos visto con mujeres, susurrando a una niña, y hoy tiene un nuevo posado. No se lo vamos a desvelar, pero enseguida lo van a ver porque también no les va a dejar indiferentes. Miguel Ángel Ferrero, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas, buenas noches. Pues buenas noches, encantado de estar con vosotros, sobre todo después de esa encuesta, ¿no?, que sitúa al Partido Socialista, a pesar de todo lo que se diga, es verdad. El 25,2% de los votos será por algo, ¿no? Es verdad, efectivamente. Digo yo que será por algo, ¿eh? No se está haciendo tan mal, ¿no, Miguel Ángel? Hombre, entiendo. No, y oye, ya os adelanto, luego hablaremos, pero desde luego hoy hasta el propio Iglesias, que todos conocemos como es Iglesias, ha dicho que los portavoz del gobierno, él ha dicho delegado, delegado del gobierno. Yo creo que los presupuestos se van a negociar en la Cámara y será el Partido Socialista el que los negocie en la Cámara, pero evidentemente cada uno, pues todos sabemos que Pablo, pues toma su espacio político cuando no se lo da a los demás, y está tomando su espacio político, pero no está yendo en nombre de nadie. Y bueno, luego ya hablaremos sobre este tema. Bueno, gracias Miguel Ángel. Sergio López, presidente del PP en Fuenlabrada, buenas noches. Pues buenas noches, y yo a todos los de las encuestas, a los de un lado como a los del otro, les digo que sean cuanto menos prudentes. Iván, las 2 cifras, todas estas cosas, está bien, ¿no?, echar ahí, pero cuidado con las encuestas, que normalmente nosotros, el Partido Popular, en las últimas encuestas de los últimos años, de los últimos comicios, no salíamos muy bien parados y al final la cosa ha cambiado mucho. O sea que cuidado, que igual se muere de gloria, ¿eh? Igual se muere de gloria, y más los populismos que llegan por un lado o por el otro, porque al final poca diferencia hay en el discurso de uno o de otro, con las diferencias ideológicas, pero populistas igualmente.
Es decir, que consideras populista a Podemos y a Vox, ¿no? Por lo que entiendo tus palabras. Bueno, interesante debate. Venga, Iván Espinosa Los Monteros, buenas noches. Buenas noches. Me alegro que Sergio utilice, que Sergio utilice mis propias palabras, que es la palabra prudencia, esa que he pronunciado. Y cuando habla de que unos se parecen a otros, yo lo que quiero recordar es quién ha traído este gobierno a gobernar. Y lo habéis traído vosotros. Queremos agradeceros todos los españoles de bien que nos hayáis traído, por la indecencia de vuestro líder, Mariano Rajoy, a un gobierno compuesto por trotskistas, comunistas, separatistas y, en general, enemigos de la nación, que están aquí porque vosotros no habéis querido convocar elecciones anticipadas. Yo te he dejado hablar, ya te ruego que... Sí, pero yo no he mentido. Entonces, te ruego que me permitas hablar. Pero te agradecemos mucho, como representante del PP en esta mesa, que hayas permitido, tú y tu partido, que estos enemigos de España gobiernen, porque tu presidente no ha sido capaz ni de dimitir ni de convocar elecciones anticipadas. Así que no hay nada más que hablar. Muchas gracias, PP, por este gobierno de desastres de España. El tuyo ha provocado que Carmena gobierne en el Ayuntamiento de Madrid. El tuyo que Carmena gobierne en el Ayuntamiento de Madrid. Momento. Iván y Sergio. Vea, por favor, ven a mí, venga, vamos a ver. Que es la presentación del programa, tranquilidad. Luego ya hablaremos de la encuesta y debatiremos sobre momento. Estoy nervioso con la encuesta. Bueno, yo no sé si hay nervios o no, pero desde luego que estamos empezando, tranquilidad. Román Cendoya, muy buenas noches. Hola, buenas Tú que noches. sueles traer paz ahí donde vas, ¿cómo estás? Muy bien, con mucha tranquilidad. Sí. Espíritu elevado, me gustan mucho los sudokus. Efectivamente. Como de las pocas cosas que me enseñan a mí en la facultad, la contabilidad es una ciencia exacta que dice exactamente lo que el contable quiere. Vemos cómo es verdad cuando vemos cómo se analizan las encuestas. Porque aquí ganan todos y pierden todos. Es decir, es correcta la posición del PSOE diciendo nos da 25 después de lo que está cayendo. Respecto al CIS ha perdido 5 votos. En caso de Vox es un ejercicio de imaginación en el que al final veremos en las urnas al final para que no les pase lo que pasó a Ciudadanos, que ganaba en todas las encuestas y luego fíjate los resultados que ha solido sacar. Al Partido Popular lo mismo. Todo lo contrario. Bueno, depende. Habéis subido 2 puntos respecto a la encuesta del CIS, que no nos la creímos ninguno. No, yo me refiero a las encuestas de los últimos comicios y al resultado. Entonces, la mejor encuesta siempre son las elecciones. Exactamente. Para eso y demás hay que saber qué candidatos se presentan, que no sabemos los candidatos de la gente. Y queda mucho por delante, pero bueno, que para llenar espacios de prensa, para Bueno, debatir... los candidatos a las generales los sabemos todos. Pero si no sabemos cuándo van a ser las generales. Rivera, Casado, Abascal, Iglesias y Sánchez. ¿Pero cómo dices eso? Hombre. ¿Y las primarias? ¿De qué Pero si partido? todos los partidos hacen primarias ahora. Bueno, son entiendo que las harán. democráticos. Sí, eso también es Hombre, verdad. Ahí tiene razón. Gonzalo, ahí menudo tiene razón. disgusto me acabas de dar. Totalmente. Pues perdóname, Román, además desde lo más profundo de mi corazón. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Algo que decir? ¿Tú también que eres un hombre de paz? Yo sí. ¿Cómo estamos? Todo el mundo sabe. Bueno, no, el asunto de las encuestas. Hombre, vamos a ver, estamos hablando de encuestas. Si hablamos de encuestas, luego no se puede decir, es que nos ha votado. Joder, que estamos hablando de encuestas, ¿no? Son tendencias. O sea, esto es, claro, es una tendencia. Pero de todas formas, siendo verdad que las encuestas muchas veces dan una cosa y luego la plasmación política en las urnas es diferente, también quiero señalar una diferencia muy importante con otros casos, y es que en los casos de la emergencia de otros partidos tipo Ciudadanos o Podemos han contado, por decirlo de alguna manera, y no entrar en detalles, que no estaría mal tampoco, han contado con todo a favor. Digamos que el caso de Vox es absolutamente el contrario. Por tanto, la encuesta a mí me parece que es tanto más fiable cuanto que yo no sé hasta qué punto es, digamos, agradable para una persona a la que le preguntas lo que va a votar, dado el ambiente que tenemos en España, decir que vota a Vox. Por lo tanto, no estaríamos en el mismo caso de operaciones que han sido pergeñadas, en fin, desde dentro del régimen en los dos casos, como ha sido el caso de Ciudadanos y el caso de Podemos. Bueno, ya lo han visto, son los tertulianos, los temas a analizar. Miguel Durán nos espera, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para entrar en materia hasta ahora. Santiago Abascal es un chico lleno de cualidades.
Aquí seguimos en el gato, lo abordaremos en los próximos minutos, esa encuesta que dan, digamos, a los partidos que representan el centro, centro-derecha y la derecha en nuestro país, en torno al 47% en intención de voto, mientras que la suma de PSOE y de Podemos está en torno al 42, 43, con lo cual todo esto sin contar, evidentemente, a los partidos separatistas, ni a los nacionalistas, ni, en fin, de otro pelaje que hay en el Congreso de los Diputados, o que da, digamos, esta encuesta. Pero ahí es revelador también este dato. Antes de hablar de política pura y dura, vamos a hablar de algo que quizá también esté relacionado, y es la decisión del Tribunal Supremo de posponer hasta el próximo lunes 5 de noviembre una decisión trascendental para muchísimos ciudadanos de nuestro país, para los que tienen ya en firme una hipoteca desde hace muchos años, o los que estén, como decía antes el señor Ferrero, en un momento dado que hayan firmado un contrato de arras o tengan en mente firmar una hipoteca. ¿De qué se trata? Pues sobre la decisión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. Saben ustedes que el pasado jueves el tribunal sentenciaba que debía ser el banco y no los clientes el que tenía que hacer frente a las entidades financieras ese impuesto, en torno al 0,75, 1, 1,5 según la comunidad autónoma. El viernes, después del batacazo monumental que se daban los bancos en la jornada del jueves, el Tribunal Supremo, en concreto su sala tercera, se desdecía y congelaba esta decisión del día anterior, hasta nueva fecha. Y hoy lunes han puesto esa fecha de 5 de noviembre para decidir y argumentar qué decisión toman. Si ese impuesto lo deben pagar los clientes, los ciudadanos de a pie, usted, yo, los que tengan hipotecas o los bancos. Miguel Dural es nuestro abogado de cabecera, experto en derecho penal y experto también en derecho, no sé si llamarlo bancario, Miguel, porque llevas muchos años, digamos, al frente de todo tipo de demandas contra lo que han sido los gastos excesivos o abusivos a la hora de conformar una hipoteca. Muy buenas noches. Buenas noches, Chiqui. Digo... Efectivamente. Bueno, Miguel, para ser breves, en este mundo traidor, lo que no soy experto es en encuestas. Sí que no voy a entrar esta noche. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo dentro de mis preferencias, claro. Muy bien. Pues lo que resulta es que, para colmo de males y de inestabilidades en este país nuestro, bendito país, bendita nación que es España, nos encontramos con que una decisión absolutamente insólita, sin precedente, del presidente de la Sala Tercera. El Tribunal Supremo se divide en una serie de salas, está lo civil, lo penal, lo contencioso administrativo, laboral, militar. Lo contencioso administrativo es lo que trata, para que la gente nos entienda, de aquellos pleitos que se tienen frente a las administraciones públicas, y fundamentalmente ahí una parte importante se la llevan los conflictos que se derivan de los litigios tributarios o fiscales. Es una sala que entiende de diferentes litigios con las administraciones y que está dividida en secciones. Y hay una sección que está especializada precisamente en todo lo que tiene que ver con tributos, con impuestos. Y esa sección es la que cambia un criterio que asentó la Sala Civil el 28 de febrero pasado, que venía a decir que dentro de este marasmo que hay con los gastos hipotecarios, el impuesto de actos jurídicos documentados lo tenía que pagar el cliente del banco. Eso lo dijo a comienzos de año. A comienzos de año. Bien, y luego el jueves dijeron lo contrario. El jueves viene la sección especializada, es decir, la que se supone que entiende más de esto, y dice que no, que el tributo lo tiene que satisfacer el banco, fundamentalmente porque es el banco el que está interesado en inscribir el préstamo, la hipoteca sobre el préstamo, para entendernos con rigor. Y bueno, pues eso evidentemente enmienda la plana de la Sala de lo Civil, que a mi juicio está bien enmendada, porque de todas formas nosotros, todos los bufetes que tenemos algo que ver en esto, ya estamos luchando para que Europa reconozca que la sentencia última del Supremo y no la de la Sala de lo Civil es la que tiene razón. Y se provoca pues esa alegría de los consumidores, que ven cómo pueden empezar a reclamar 700, 1.000, 1.500, 2.000 o 3.000 euros, dependiendo de... O más incluso, ¿no? Más incluso, ¿no? Depende de la cuantía. Vale, pero entonces, por situar al espectador, Miguel, esto es el jueves. Esto es el jueves. Entonces, ¿qué ocurre? Porque dice el Supremo
Esa sala tercera el jueves cambia de criterio diciendo, debido a esa alarma social, pero ¿qué es lo que ocurre de verdad? La banca se pega un batacazo brutal el jueves, pérdidas millonarias en bolsa, en torno al 5%, todas las entidades financieras. ¿Y qué ocurre? Porque el viernes el Tribunal Supremo cambia de criterio respecto a lo del jueves. No, cambia, no es que cambie de criterio. Pues a ver, viene el presidente de la sala tercera, convertido en máximo bombero de la situación del fuego bancario, y empieza a echar lo que él entendería, supongo, que es espuma antiincendio, pero que en realidad yo creo que es más bien gasolina. Y convierte, y no es por hacer una rima fácil en INA, convierte al tribunal un poco en la tita fina, que no sabe si mea o si orina, ¿no? Sí. Porque a partir de ahí, pues ¿qué es lo que ocurre? Que empieza la polémica, y sobre una sentencia que venía a situar las cosas donde debían estar, que es en que el consumidor que ha pagado eso, ha pagado ese impuesto sin que nadie le dijera siquiera que podían existir diferentes interpretaciones, pues ahora le dice el propio tribunal, un momento, vamos a reunir el Pleno para tratar de consolar a los bancos, haciendo que la decisión de la sección especializada en cuestiones de tributos pueda ser revocada porque el presidente ha dicho que quiere abocar esa competencia a la decisión de los 31 miembros del conjunto total de la sala tercera. Esto es un escándalo monumental. Es decir, se dice que la justicia tiene que ser ciega. Bueno, y vosotros... No es que yo arrime el asco a mi sardina, ¿eh? Vosotros la justicia se la pinta en esa imagen en la que la justicia se hace justicia y sin mirar a quién. Pero entonces vamos a ver, Miguel, el día 5, ¿quién va a decidir sobre qué? Y entiendo que eso ya será que no habrá apelación al respecto, ¿no? Ya no habrá. Todavía habrá posibilidad de modificar. Entonces, ¿qué esperamos el día 5? Porque nos han convocado para ese día. El día 5 hay quien apuesta porque los 31 miembros de la sala tercera, sí, van a analizar ese tema, y el presidente, que parece ser que es el que tiene ganas de doblarle el pulso a la sección que ha dictado la sentencia 1505, el señor Díez Picazo, el señor Díez Picazo parece ser que se llevará el gato al agua. ¿Por qué? Pues porque de otra manera no se explica que tuviera tanto interés. Hay gente con muy buena voluntad que dice, no, esto es que el presidente lo que quiere es que una decisión de tanto calado la valide el Pleno en su conjunto. Yo me malicio que eso no es así. Entonces, si te malicias, vamos a ver, ¿cómo es posible y cómo se va a explicar ante la opinión pública que una decisión que satisfacía al ciudadano de a pie, a los clientes, el pasado jueves, dentro de 2 semanas, el día 5, sea todo lo contrario, ya ratificada por el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo? Porque esto va a ser un auténtico escandalazo, Miguel. ¿Cómo lo van a justificar? ¿Cómo se puede explicar al cliente, al ciudadano? Lo van a justificar, yo creo, que la justificación va a ir por la tesis que sostenía la Sala de lo Civil cuando dictó la sentencia el 28 de febrero, es decir, indicando que es el prestatario, es decir, el que recibe el dinero, quien tiene el verdadero interés en que se inscriba la hipoteca, ¿no es verdad? Es decir, cuando menos eso es un asunto muy opinable. Si a mí, como adquirente de un préstamo, el banco me dice, mire usted, si usted no paga el impuesto, yo no le voy a dar el préstamo. Bueno, yo tendré 2 opciones, o no tomar el préstamo, o tomarlo y, si estoy bien informado, asumir eso. Pero es que está archidemostrado que en el común de las hipotecas a la gente no se le explica eso. Esa pantalla, por así decirlo, esa pantalla del videojuego ya la tenemos más que sobrepasada. El Tribunal Supremo ya ha consagrado que este tipo de cláusulas son abusivas. Y ahora, como aquí quien manda es quien manda, porque eso la gente lo tiene que saber. Es decir, de vez en cuando el débil va pudiendo meter un poco la cabeza. Si los abogados le sabemos defender, pues vamos arañando cositas, ¿no? Pero al final, cuando alguien da un toque de atención, parece ser que ese toque de atención, que puede sonar, pues por ejemplo, a decir, oye, que es que estáis provocando un agujero financiero de marca mayor. Y entonces va un señor
dice, uy, 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 esto a mí no me habían informado, yo quiero que decida el Pleno. Bueno, esto suena fatal, ¿eh? Entonces, Miguel, ¿tú crees que la legitimidad del Tribunal Supremo va a quedar de alguna manera en entredicho tras este espectáculo que se está dando? Porque al final el ciudadano es lo que ve, que es una especie de espectáculo. En febrero se hizo una cosa, el jueves pasado otra, el viernes otra, más allá de tecnicismos, salas y demás. Esto es lo que ve el ciudadano. Hoy no se nos convoca hasta el día 5 y que puede ser algo totalmente diferente hasta lo que hemos visto. ¿Crees que la legitimidad queda en entredicho del Supremo? Quien le ha hecho te respondo, no voy a eludir. Quien le ha hecho la zancadilla a su propia sala es el presidente. Deberíamos circunscribir los efectos de esta falta de credibilidad a la sala tercera. Lo que ocurre es que la gente, esta explicación que yo he dado, si tú le preguntas al común de los mortales en cuántas salas se divide el Tribunal Supremo, la gente no te lo va a saber decir. La gente entiende que hay un Tribunal Supremo y punto. Y el resto de salas van a padecer el descrédito que representa esto. También es verdad que dentro de un tiempo, pues la gente dirá, bueno, sí, es el tribunal que cuando el poderoso da un clarinazo, pues los jueces se cuadran y dicen amén. Eso va a ocurrir necesariamente. Yo creo que yo me atrevo a apostar porque a la vista del escandalazo que esto supone, esto es una apuesta arriesgada por mi parte, el Tribunal Supremo en pleno, el pleno de la Sala Tercera va a optar quizá por una solución salomónica, consistente en decir, bueno, vamos a ver, en principio, como las dos partes tienen interés legítimo o puede cargarse sobre ellas la conveniencia de inscribir al préstamo, vamos a hacer que lo paguen por mitades. Yo creo que la solución va a ir por ahí. Pero también le quisiera decir a la gente que no se deje amilanar que por el hecho de que el Tribunal Supremo, la Sala Tercera incluso, llegase a derivar la cosa a donde la situó la Sala de lo Civil, que decía que no había derecho a recuperar el impuesto, yo le aconsejo a la gente que no se deprima, que no se reprima, que sigan luchando. Que sigan luchando, porque nos queda Europa, como decía la película, nos queda París, en este caso nos queda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no sería el primer varapalo que le da al Tribunal Supremo, porque ya le ha dado unos cuantos. Y veremos si hay más. Miguel Durán, yo creo que ha quedado clarísimo, así que te agradecemos enormemente que hayas estado esta noche en El Gato, en un día tan importante para tantos afectados en nuestro país, insisto, que tienen la hipoteca y que están pensando en tenerla. Así que gracias y buenas noches. Bueno, chiquivans, ahí está. Buenas noches. Brevísima pausa de publicidad y regresamos. No sé si alguien de la mesa quiere decir algo al respecto. Miguel se levanta, se va, no pasa nada, Miguel. Me quedo, tú como en tu casa, no te preocupes, como Román el otro día que se sentó donde le dio la gana. Hice un Sánchez. Ah, hiciste un Sánchez, de verdad. Me pide paso, sí, enseguida Miguel Ángel. Pero antes, Bea Fajardo, cuéntanos, porque queda una semana y un día para el conciertazo, me atrevería yo a decir, del año en el Teatro Rialto Gran Vía en Madrid. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Gonzalo. Los del Río en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte. Un espectáculo único donde el dúo más internacional interpretará sus grandes éxitos como La Macarena o Sevilla tiene un color especial y presentarán su nuevo álbum, Los del Río Tropical. Todo esto en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902 488 488. No se quede sin entradas y muévase al ritmo de Los del Río. Pero por si acaso. Venga, aquí seguimos El Gato, 10:30 de la noche. Pedí a algún analista la palabra al respecto de la importante decisión que conocíamos hoy al respecto de este impuesto de actos jurídicos documentados. Miguel Ángel, decías al respecto de la decisión del Supremo. Sí, no, solo añadir una cosa a la atinada manera que ha tenido de explicarlo Miguel. ¿No? Solo añadir una cosa. Lo que hace el tribunal, lo que hace el pleno, lo que hace el presidente de la sala, Díez Picazo, lo que hace es decir, hay dos asuntos más sobre esto. Hay dos asuntos más que están señalados. Entonces, cojo esos asuntos, aboco el poder de decisión de esos asuntos, o sea, me traigo el poder sobre la decisión de esos asuntos al Pleno y decido en el Pleno. ¿Por qué? Pues porque dos sentencias iguales son lo que crean jurisprudencia. Al haber una sola sentencia,
que es la que ha adoptado la sala especializada en este caso, al haber una sola sentencia, por eso es lo que dice, no, tiene plenos efectos la sentencia, claro, pero tiene plenos efectos en las partes nada más. Claro. Cuando crearía la jurisprudencia es en la siguiente sentencia, que está señalada, es que hay 2 asuntos más que estaba conociendo esa sala, en total eran 3. Esas otras 2 sentencias son las claves, y eso es lo que aboca y se trae. Claro, esto se lo explicas a la gente y dices, claro, pero en realidad estas prisas lo que denota es lo que decía Miguel, que parece que ahora, pues con esto a toda velocidad y para otras cosas no tenemos tanta velocidad. Y eso produce una imagen muy negativa en la ciudadanía y en la creencia en lo que tiene que ser la justicia. Parece que vemos la justicia con los ojos tapados, pero parece que uno no lo tiene tapado. De hecho, ha habido ciudadanos, Miguel Ángel, que han dicho, oigan, si el Supremo, digamos, revisan su criterio con las hipotecas o sus sentencias, ¿por qué no lo hacen también con los mal llamados presos políticos, es decir, con los políticos catalanes que dieron un golpe de Estado y que estuvieran ahí? No, lo digo porque esto en tertulias de radio y de televisión en Cataluña hoy se ha dicho y se ha producido. Con lo cual, de alguna manera, por eso la pregunta a Miguel si el Supremo con esto quedaba deslegitimado ante la opinión pública. Creo que deberían ser más cuidadosos. Y Díaz Picazo en este caso yo creo que ha tenido un error brutal con esto, y el propio Lesmes debería también empezar a pensar en cómo van a sacar el pie, que va a ser muy difícil que le saquen, pero deberían de empezar a pensar en cómo le van a sacar. No, lo que pasa es que en el momento en el que se ha judicializado todo el proceso bancario, porque se ha judicializado, están todos los bancos desde hace 5 años y estudios, bufetes de abogados, venga a pleitear y además ganando muchos de los casos. Preferentes empezó con, claro, con un montón de producto bancario. Yo sí creo que es importante que de una vez por todas se fije un criterio sólido y válido para todos los actos. El viernes pasado los bancos, los clientes y los notarios pararon la actividad en el fondo. Dijeron, oiga, hasta que no nos organicen esto, porque esto es un lío. Pero además, ojo, que es que la tercera pata, que es fundamental, insisto, es el gobierno en cuanto a Ministerio de Hacienda. Porque el impuesto ya pagado sobre los actos judiciales ya está cobrado. Y no está cobrado por los bancos, lo ha pagado el particular, porque el banco decía que lo pague el que pide el crédito. Pero el que lo ha recibido es Hacienda. Si el Supremo fallara, que tiene que pagarlo el banco, Hacienda tiene que devolver, ante la reclamación masiva que haya de todos los que hayan pagado, en torno a 3.000 o 4.000 millones de euros, para empezar, con los intereses oportunos. Y a su vez, requerir a los bancos el pago de todas esas con los plazos que tiene, tiempos de demora, etcétera. Es un lío de marca mayor, porque aquí parece que es un lío entre clientes y bancos. No, es que le afecta al Estado fundamentalmente por lo que eso supone, ¿eh? Entonces aquí el gobierno se ha puesto de perfil, pero es que claro, el otro día decían, es que los bancos están yendo al garete. La cotización bursátil llegó un momento en que perdió 6.000 millones de euros de valor. No los pierdan a Patricia Botín, bueno, que ya perderá el 0,8 que tiene el Banco Santander en su capitalización personal. Lo pierden millones de españoles que tienen acciones de Banco Bilbao, Banco Sabadell, de Bankia, de Bankinter, de todos esos, más todos los que tienen fondos de pensiones vinculados a las cotizaciones y productos de ahorro a ellos. Es decir, que aquí el carajal es muy gordo. Es verdad que el Tribunal Supremo tiene que ser enormemente más cuidadoso en la explicación del por qué hace este procedimiento. Es decir, señores, vamos a hacerlo sensatamente, estudiado y viendo todo lo que hay, para de una vez por todas que no encima empiecen a decir, no, es que esta sentencia vale para el que puso la denuncia. Y a partir de ahí puede llover en cascada millones, porque son 8 millones de hipotecas las que hay en este momento activas, que todo el mundo, con abogados como Miguel, etcétera, a recurrir y a poner la denuncia oportuna. Oiga, pues efectivamente eso también colapsa los juzgados. Paremos, estudiemos qué se hace y se tome una decisión que sirva. De todas maneras, esto a lo que más afecta de verdad, más allá de quién sale ganando y quién sale perdiendo, y quién paga, si es Hacienda, si es los bancos, si es el ciudadano, realmente lo que sale perdiendo aquí es la sensación de inseguridad jurídica que se propaga. La fragilidad institucional. La fragilidad institucional a la que hacías mención al principio. Es decir, el Supremo podrá adoptar la decisión que sea, y yo no entro en el fondo de la cuestión. Yo creo que no es necesariamente bueno para los clientes que ahora lo tengan que pagar los clientes o lo tenga que pagar el banco. Si lo tiene que pagar el banco, lo van a acabar pagando los clientes con una mayor cuota de estudio o una mayor comisión de apertura, o sea que al final lo van a pagar los clientes de todas maneras. Otra cosa es que lo reclamen los que han tenido hipoteca los últimos 4 años, y esos puede que se vean beneficiados, pero los que la piden a partir de mañana ya están perjudicados. Así que pase lo que pase, eso salen perdiendo. Pero es que además, como digo, lo que más sale perdiendo es España. España tiene que dar una sensación tanto internamente como exteriormente de ser un país fiable, de ser un país sensato, de ser un país
donde reina la estabilidad jurídica. Entonces, Miguel ha dado una explicación muy compleja de por qué ha pasado lo que ha pasado y una explicación que yo no entro, o sea, asumo que es correcta. Pero cuando hay que dar una explicación muy larga, muy compleja y muy difícil de explicar, ya estamos mal. Es decir, el Tribunal Supremo, que teóricamente debería ser ese tribunal, no digo infalible, pero por lo menos sí, pues el más serio, el que estudia las cosas con más detalle, porque para otras cosas hay tribunales de inferior rango. Cuando llega al Supremo, y cuando hay magistrados del Supremo, que además están especializados en el tipo de casos que están viendo, no puede emitir una sentencia y al día siguiente tener la sensación de que sea revocada la sentencia, sin que haya mediado ni siquiera un recurso por parte de los bancos. Y directamente sale la sentencia, se produce un caos bursátil, mediático, en los propios bancos. Yo tenía una cita con mi banco por otros motivos, al día siguiente me la cancelan porque, claro, están pendientes de lo que ha pasado aquí. Entonces, como hay ese caos, sale otra vez del Tribunal Supremo y dicen, no, bueno, lo que dijimos ayer, tal, nos quitamos. No, eso no puede ser. La sentencia será la que tenga que ser. Yo no me meto en el fondo de la cuestión. Pero una vez que es, no puede usted cambiar al día siguiente, porque entonces da la sensación de que estamos en un país donde, digo, la estabilidad jurídica no impera, sino lo contrario, impera la inestabilidad. Y esto es malo para todos. Es malo para aquellos que están pensando en venir a invertir a España en lo que sea, en el sector inmobiliario, o en el sector industrial, o en el sector minero, en lo que sea, o en la agropecuaria, me da igual. Cuando tú vienes a invertir en un país, o cuando tú ya estás en el propio país, estás pensando en invertir o ampliar tus inversiones, tienes que tener la absoluta certeza de que el sitio en el que estás invirtiendo es un sitio serio, es un sitio donde impera esa seguridad jurídica, es un sitio donde tú sabes que, o deberías saber, que el producto de tu inversión va a ir bien o mal en función de tus propias capacidades y, bueno, y de cómo opera el mercado, pero no hay que te cambien las reglas de juego. O sea, que esto va más allá de las hipotecas, Hombre, ¿consideras? claro, porque esto tiene unas consecuencias terribles para la inversión en España y el empleo que viene con las inversiones. ¿Alguna reflexión más, Fernando? Sergio? Una muy rápida. Sergio. Simplemente, estando de acuerdo, yo creo, todos los que estamos en la mesa ahora mismo, que es un bochorno y que el bochorno tiene una consecuencia nefasta para el día a día de España, como bien decía Iván. El problema es que la gente de a pie, la gente que no entiende, como decía Miguel Ángel, que es que esto depende de una sala, la competencia que tiene la sala dice una cosa, etcétera, etcétera. El problema es que todo eso, si no se explica de una manera muy correcta, la imagen que va a tener el Tribunal Supremo, que es probablemente el que más respeta a la gente, es cuanto menos delicada de cara a luego poder pedir otras cosas. Es decir, oiga, si usted ha revocado esto o ha tirado para atrás por esto, por una supuesta presión social, bancaria, etcétera, etcétera, luego cada uno interpretará de dónde viene la presión, pues a lo mejor mañana con otra sentencia alguien se le cruza el cable, empieza a movilizar a la gente y esa presión social bueno, pues tiene como interés el doblegar al Tribunal Supremo. Yo creo que esto es un tema muy preocupante y que el bochorno y la equivocación o el error, como bien explicaba Miguel Durán, es muy peligroso para España. Fernando, simplemente, y luego el matiz de suscribo todo lo que se ha dicho. Desde luego, iba a decir, prácticamente me han quitado las palabras Iván, porque efectivamente es así. Es decir, lo peor que se puede hacer es traer a un país, a una sociedad, la inseguridad jurídica. Es que es algo devastador. O sea, y que lo haga el Tribunal Supremo, que es, pues tiene que ser la última instancia, como lo es, lógicamente, en la que confiar que impere la justicia en un país, pues es verdaderamente terrible. Todos tenemos, al menos yo sí, la tendencia a frotarse las manos cuando tiene que pagar la banca, ¿no? Entonces, bueno, por una vez que la banca pierda, pero es verdad que repercutirá en los próximos que vayan a pedir una hipoteca, evidentemente lo van a pagar, eso es seguro, y además repercute también en los pequeños accionistas, ¿no? Que no estamos hablando de grandes inversores, sino de una playa de pequeños accionistas, con lo cual, en fin, eso va a ser también... Eso va a ser muy complicado. Y luego lo del Supremo, ese resquebrajamiento de la confianza en las instituciones, que es verdaderamente, como digo, devastador. Decía el director de Le Monde, cuando usted tiene que explicar algo en más de 10 palabras, ya ha perdido, ¿no? Y es verdad, o sea, cuando Miguel ha explicado por qué se ha sucedido lo que ha sucedido, sí, pero es una explicación que la gente en una gran parte no entiende y que además a la gente le trae sin cuidado. Es decir, tú tienes que saber a qué demonios atenerte y el problema es que ahora mismo no sabemos hasta el día 5 de noviembre qué es lo que va a pasar. Eso es letal, porque eso es lo que caracteriza esencialmente a los países del tercer mundo, la inseguridad jurídica por encima de cualquier otra cosa. Un país del tercer mundo, por lo que se caracteriza, es por eso. No estoy diciendo que España lo sea, pero cuanto menos imagen demos de eso, mejor. Venga, el matiz Miguel Ángel y cambiamos asunto. Solamente lo que quería añadir, que es un poco abundar en esto, ¿no? Que lo que ha hecho Díez Picazo es magrear un poco la norma, ¿no? Entonces, cuando magreas las cosas, normalmente sale el mal. Porque fijaros, podía haber hecho muchas cosas. Podía haber hecho el pleno antes, que es lo que suele pasar. Él sabía del señalamiento, hace el pleno antes y antes de que nada esté pasando, toma la decisión los 31 magistrados.
podía haber hecho otra cosa, que es confiar en los magistrados especialistas, que oye, que estamos hablando de magistrados del Tribunal Supremo, no de cualquiera, y confiar en la sala que está especializada, que eso es lo que también podía haber hecho. Y tercero, antes de hacer lo que ha hecho y de abocar el poder, lo que tenía que haber hecho era esperar, que además la justicia esto lo hace muy bien, sabe que tiene que esperar y espera su momento, que hay muchos asuntos como este señalados y si el resto de los magistrados cree que debe de ser de otra manera, porque no se han puesto de acuerdo y porque a veces hay interpretaciones distintas, de una manera sana y con los siguientes asuntos vuelve a cambiar el criterio jurisprudencial sin montar todo este bacalao que ha montado que nos hace a todos desconfiar de la justicia. En términos positivos, me gustaría poner un ejemplo muy breve. En sitios, decía Fernando, que lo que caracteriza a los países del tercer mundo es la inseguridad jurídica, efectivamente. Y lo que caracteriza a los países que se desarrollan más deprisa, incluso viniendo más atrás, es justamente la seguridad jurídica. Un ejemplo muy claro es lo que ha pasado en algunos de los Emiratos, de esos países en la península arábiga, que estaban muy atrasados hace solo 25 años y que se han desarrollado muy deprisa. Sin duda, la existencia de recursos naturales ha ayudado. Pero unas cosas que decidieron en algunos de esos sitios era precisamente ante la inseguridad que podía dar los tribunales existentes en el momento, adoptar lo que ellos consideraron que era la legislación más creíble, la que tenía más credibilidad, que fue en este caso la británica, y traerse magistrados británicos a impartir ese tipo de justicia en el ámbito mercantil, en el contexto de ese emirato, ¿no? Nos podrá gustar más la justicia británica o la australiana o lo que sea, pero han decidido elegir una que les parecía modélica y traer esos magistrados. ¿Por qué? Para dar seguridad jurídica a aquellos inversores, especialmente extranjeros, que, oye, no conozco muy bien este país, no conozco sus antecedentes, no me fío mucho, no sé si los jueces son de fiar o no. Oye, pues no, tenemos en este ámbito, en esta zona, este sistema de seguridad jurídica que le permite a usted invertir con cierta confianza o con más confianza. Y eso es uno de los factores que ha permitido que los Emiratos se desarrollen mucho más deprisa. Bueno, vamos a hablar, enseguida vamos a hablar de esa tournée que está haciendo Pablo Iglesias por cárceles, hablando telefónicamente con un presidente huido, fugado. También se ha ido al País Vasco a hablar con el Lehendakari, que es interesante. Pero para todos aquellos que tenían dudas sobre si es momento o no, si caben más pruebas, indicios para la aplicación del artículo 155, como propone en este caso el PP o Ciudadanos, hay algunas formaciones como Vox que incluso piden ir más allá. En fin, pero hay formaciones que tienen dudas, como puede ser el quien gobierna ahora, que es el Partido Socialista, y sus socios, en este caso Podemos. Hoy se ha anunciado la constitución oficial del Consejo por la República Catalana. Un Consejo por la República, o Consejo de la República, como si la República Catalana ya existiera. Lo han hecho, lo han puesto de largo. Digamos, el presidente Guido Puigdemont en Waterloo, en Bruselas, el presidente actual de la Generalitat, ahí lo ven, Joaquim Torra, y quien va a ser su nuevo líder, el líder de Esquerra fuera, digamos, de los líderes de los que han huido, que fue consejero con Puigdemont. Han anunciado que el próximo día 30 será la puesta de largo en el Palacio de la Generalitat. Es decir, que este Consejo del Gobierno de la República va a tener financiación directa de dinero público de todos los catalanes y por ende del resto de españoles. Vamos a ver cómo lo anunciaba Carles Puigdemont, el presidente fugado, y también como Quim Torra alardeaba de ello en las redes sociales. Vamos a verlo y enseguida vemos si hay indicios o no, porque esta mayor muestra de que con el dinero público se siguen construyendo determinadas infraestructuras para la separación del resto de España és evidente, lo vemos. Que avui ens hem trobat, tal com teníem previst de fer, per poder començar a posar en marxa el que portem mesos preparant, el que per encàrrec de les respectives espais polítics el conseller Comín i jo mateix hem anat treballant tots aquests darrers mesos i que ja està a punt i que tenim moltes ganes de presentar, president, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat el proper día 30 de octubre. Y decía Quim Torra, como les decía en Twitter, con el muy honorable presidente Puigdemont y el consejero Comín, anunciando la presentación de este Consejo de la República el día 30 en el Palacio de la Generalitat, gracias a Esquerra, el PDeCAT, Junts per Catalunya, etcétera, etcétera, una de las piezas clave del acuerdo de legislatura. Y ojo, porque Ernest Maragall, el consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, reconocía en una entrevista a nivel internacional, siguen con su labor didáctica, vendiendo lo que es el proceso y las bondades de la separación del resto de España. Ojo, porque viene a reconocer que no tienen la legitimidad para pedir el apoyo internacional, ya que no tienen ni el 50% de los votos. Y lo dice ahora. Escuchen.
The truth is, in terms of secession from Spain, you need a much wider majority than that, and you can't win that wider majority. Why we can't? That's our goal. I said it before. It's part of our goals. Is exactly this one. We are conscious of these circumstances. We know that until we reach to overcome the 50% at least of the Catalan society in favor of our project, we will have no right to claim for international support, etc. It's our duty, it's our task. That's why we need time. It's why we need stability. It's why we need executive government stable. Y lo dice ahora, que no tienen derecho a pedir el apoyo internacional cuando después del referéndum es lo que vienen pidiendo. Y, por cierto, lo han hecho bien esa labor internacional, pero con muy poco éxito porque ningún país internacional les ha apoyado. Bueno, venga, análisis y reflexión de lo que estamos viviendo, porque son más indicios de lo que está ocurriendo, por si alguien tenía dudas de lo que se está viviendo en Cataluña, cuál es su objetivo, como decía Maragall, porque van a seguir trabajando hasta tener el 50 y pico % de la opinión pública catalana a favor de la separación de España, y el gobierno sin actuar. Ese discurso es el discurso muy parecido que hacía Artur Mas antes de empezar todo esto. Artur Mas, si lo recordamos, dijo que no pretendía impulsar un proyecto que condujera a la secesión de Cataluña siempre y cuando no tuviera una mayoría cualificada que, por supuesto, tendría que pasar el 50% de la población. De tal manera que, bueno, no, esto no es creíble, por supuesto, por múltiples razones, aunque hay que decir también que Esquerra Republicana está en un escenario un poco diferente a lo que está haciendo el PDeCAT. En todo caso, lo que a mí no me cae en la cabeza de verdad es que a estas alturas, esta gente que está anunciando la comisión de delitos en España no se esté haciendo absolutamente nada. Haya una dimisión del Estado. El gobierno que dirige esto, el anterior y este, no están haciendo absolutamente nada que pueda verdaderamente revertir la situación. Están tomando, el anterior, unas medidas tipo cataplasma para salir del paso a corto plazo sin... ¿Cataplasma? Sí, es decir, esto es como un tío que está en plena agonía o que está en una situación muy complicada y le dan una aspirina. Es decir, bueno, pues de momento que se le quite el dolor de cabeza. El problema, bueno, y no es que lo diga yo ahora, es que los actuales dirigentes del Partido Popular han manifestado su discrepancia con la aplicación del 155 de Mariano Rajoy. Por tanto, lo digo, entre otras cosas, por esa razón. Algunos estuvimos aquí diciéndolo en su tiempo, mientras comentaristas cercanos al Partido Popular nos afeaban lo que decíamos, defendían la postura entonces del gobierno de Rajoy, y ahora me temo que se tendrán que envainar sus palabras porque precisamente el Partido Popular hoy les está desdiciendo, el Partido Popular del señor Casado. En todo caso, lo que están anunciando estos tipos, como digo, llevamos años viéndolo, el anuncio de la comisión de delitos, uno detrás de otro, ante la absoluta indolencia del Estado. Tendrían que estar presos, y por cierto, no en cárceles catalanas, tendrían que estar presos y tendrían que estar toda esta gente fuera de la ley, sus partidos ilegalizados. En fin, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Si no se ataja esto va a llegar efectivamente muy lejos, hasta el punto en que Cataluña, efectivamente, un día, bueno, pues lo acaba de decir el señor Maragall, un día por la mera presión demográfica consiga sus objetivos. Si consiguen tener un 60 y tantos, un 70% de la población a favor, y dado que no se hace nada, lo van a tener, dado que no se interviene como hay que intervenir y dado que no se recupera la educación, lo van a tener de aquí a 5 años, no estamos hablando del siglo XXII, de aquí a 5 o 10 años, porque la gente que está saliendo del sistema educativo catalán está formada en una gran mayoría como está formada, no tengamos la menor duda de que nos vamos a encontrar con ese panorama. La política que se ha venido desarrollando aquí es la de patada a seguir y el que venga detrás que arree. Uno de los objetivos que tienen permanentemente estas gentes es la de la internacionalización del conflicto, claro, como siempre hacen. Y hay que decir que la batalla de la opinión pública en Europa la han ganado hace mucho tiempo. Eso que se llama ahora el relato del independentismo se ha impuesto como la verdad de lo que sucedió el 1 de octubre, etcétera, ¿no? No me estoy refiriendo solo ni principalmente a los gobiernos, sino a la opinión pública en Europa. Sergio. Sí, no, tengo que decir dos cosas principalmente. Sobre todo esto último del relato, que es importante, el relato de victimismo que toda la parafernalia independentista está llevando a cabo. El único dirigente político que está intentando frenar ese relato y que está recorriendo con los grandes líderes europeos en reuniones es Pablo Casado. Está planteándoles, oiga, esto que están contando estas personas es completamente falso, vienen de víctimas y nosotros lógicamente no lo vamos a consentir. Y por otra parte, nosotros, el Partido Popular de Pablo Casado, nuestro presidente nacional, ya ha puesto a disposición
del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, la mayoría absoluta que tenemos en el Senado para poder aplicar un artículo 155, como bien dice Pablo, si él fuera presidente, duro, en el que se interviniera la educación, la comunicación de TV3, la seguridad, en este caso los Mossos d'Esquadra, es decir, poder revertir la situación que hay en Cataluña. Él ponía el ejemplo del Ulster, donde se mantuvo esa situación durante 4 años. El tiempo que sea necesario llevarlo a cabo, el presidente Pablo tiene la determinación de poder llevarlo a cabo y, lógicamente, esto es con lo que yo me quedo. Querido Fernando, estamos en octubre del año 2018, la situación es la que hay ahora. Años atrás se habrán hecho cosas mal, peor, mejor, flojas, etcétera, etcétera. Y horriblemente mal también. Y horriblemente mal, seguramente. Probablemente el único partido político que habrá hecho las cosas medianamente bien sea el Partido Popular, con la representación que tenía. Eso también no es menos cierto. Es el único que ha puesto pues un poco palos al independentismo, y Pablo Casado actualmente el discurso que tiene es el que tiene. Yo sé que probablemente a los acólitos de Vox os gusta poco, pero realmente ese es el que tiene y lógicamente lo vamos... Me llama muchas cosas, pero lo de acólito de Vox... Acólito, cercano, llámalo, tómalo con todo el respeto y el cariño del mundo, pero lógicamente este es el discurso de Pablo, es lo que queremos hacer. Ya sabemos que ahora los chicos de Vox tienen que ir a más, ¿no? El artículo 116, hay que intervenir aquello, llevar allí a la guerra con Cataluña y tal, pero bueno, ya sabemos que el populismo pues tiene estas cosas. Nadie plantea la guerra con Cataluña ni nada parecido. Eso me parece que es un exceso. El artículo 116 es el estado de sitio. El estado de sitio. Sergio, es la ayuda a los españoles que resisten en Cataluña y que están dejados de la mano del gobierno. 155 aplicado como plantea el presidente del Partido Popular es más que suficiente para ayudar a esos catalanes que se sienten españoles. Es muy tarde para el 155. Bueno, es muy tarde. Bueno, a ver, sí, un momento, que quiero leerles a todos ustedes qué es lo que dice en su literalidad el artículo 116 de la Constitución española, para que sepan ustedes de lo que está hablando Sergio. Es de las relaciones, en fin, entre el Gobierno y las Cortes Generales. Habla de una ley orgánica que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes, y después, poco a poco, va dando o definiendo lo que es un estado de alarma, de excepción, de sitio, etcétera. Yo no sé exactamente a qué te refieres, Sergio, si al de alarma, de excepción o de sitio, o no sé, o quizá... que es lo que plantean o lo que está planteando ahora Vox. Pues bien, vamos a ver, que nos explique en este caso Iván Espinosa Las Monteros si es que es cierto lo que está diciendo Sergio. Bueno, adelante. He escuchado a Iván decirlo aquí, no es que... Venga, Iván, tu turno. Ya. ¿Sí? El moderador es Gonzalo, no soy yo. Entonces, varios temas, porque aquí se están hablando de varias cosas. Primero, el tema de los presupuestos parece casi un chiste malo. Sería un chiste si no fuera tan grave, ¿no? Y el chiste es que va un fugado con un preso, con un separatista, con un marxista y con un presidente que no ha votado a nadie y deciden sobre los presupuestos de todos los españoles. Y esto es gravísimo, y se les ha permitido llegar a esta situación. Y eso es lo que ha dejado a España en una situación muy grave. Respecto a los separatistas en concreto, los separatistas catalanes, los fugados, pues es verdad que están ganando la batalla internacional, por lo menos están dando la batalla internacional, cosa que lamentablemente no han hecho los sucesivos gobiernos que hemos tenido en la última década, por poner un plazo. Este señor que estábamos viendo ahora, señor Margal, explicando en Hard Talk, un programa bastante reconocido, su posición, pues como tantos otros, como el señor Romeva y como tantos otros que están por ahí, lo hacen bien. Es que lo hacen bien. Ellos más o menos hablan inglés, no como algunos que hemos tenido en nuestros gobiernos, van a los platós, desde luego no se quedan, digamos, en el plasma que se ha quedado todo el gobierno anterior, y defienden sus posiciones. Este gobierno, Iván Borrell, fue a la televisión británica. Bueno, pero mejor que se hubiera quedado en su casa. No, pero para ser sinceros. Pero defienden, pues, insisto, si hubiera ido Borrell para ponerles en su sitio y tal, bueno, oye, encantado, pero y Borrell también habla bastante bien inglés, y también, pero claro, para decir lo contrario de lo que tenía que haber dicho. El caso es que estos señores, con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos, con el dinero de todos los españoles, están luchando desde hace 40 años en nuestra contra, en contra de los españoles. Y estos tienen que ser ya, yo creo que ya tienen que ser ilegalizados, porque ya está demostrado que su única razón de ser es anular, cancelar, destruir la unidad de España. Y eso es intolerable, no lo podemos tolerar. Por eso hay que contra eso. Y lo vemos todos los días. Yo hace un año por estas fechas estaba de gira por Estados Unidos explicando lo que era Vox, que por cierto encajó bastante bien en todos los sitios que fuimos, y en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, en el centro, me enteré que había un debate sobre la separación de Cataluña en España. Y ahí fueron 3 o 4 de estos subvencionados, por supuesto, separatistas catalanes, altamente subvencionados por nuestros propios impuestos, becados en universidades, profesores,
Bueno, no había nadie, ni del consulado, ni de la embajada, ni de ninguna institución española para defender la posición de España. Me tuve que levantar. Un día subiré el vídeo, por cierto, de lo que fue aquello, abreviado, porque fui el único que me pude levantar y decir unas cuantas cosas que el público se quedó asombrado, porque nadie más se le ocurre ir a estos sitios a defender a España. Por lo tanto, la tendencia que llevan ellos de ser el separatismo una cosa residual, de ser apenas un 15% de la población, a un 20%, al 50%, casi 50% que han llegado ahora, es simplemente una cuestión de tiempo si no se les para los pies. Claro. Si no se les para los pies, claro que van a llegar al 50% y al 70% y al 80%, porque es que además llega un momento en que es casi heroico resistir esto. O sea, cuando el Estado español ha abandonado a los españoles residentes en Cataluña, a todos aquellos que no se sienten como una cosa distinta, no tienen ese afán de sentirse superiores al resto de españoles, cuando el Estado español te abandona, es que tienes que ser un héroe para resistir en esas poblaciones donde a lo mejor es el único, la única familia, en pequeñas poblaciones, porque en el centro de Barcelona es otra cosa. Pero cuando vives en una población en la periferia, o vives en Gerona, o vives en Lérida y estás tú solo, eso es de héroe. Y a la gente no se le puede pedir la heroicidad. La gente necesita el Estado para muy poquitas cosas, pero para esto sí, para proteger su propia identidad, para proteger su propia seguridad jurídica, volvemos a lo mismo, y para proteger su naturaleza, que es ser español. Español y catalán, o español y valenciano, o español y gallego, que de eso habría que hablar mucho también, o español y balear, o lo que fuera. Por lo tanto, una cosa es el discurso de Pablo, que es un discurso que a mí me encanta porque nos lo ha copiado, entonces me parece fantástico. Pero otra cosa son las acciones. Y las acciones brillan por su ausencia. Hasta ahora, los únicos que están haciendo algo para evitar esto, los únicos que han puesto freno al separatismo, y lo han hecho por la vía que han podido, que es la vía judicial, son los abogados de Vox. Porque cuando los presos catalanes, que ahora llaman presos políticos, que no son más que políticos presos, han entrado en prisión, ha sido gracias a la acción popular ejercida por el señor Javier Ortega Smith de Vox y todo su equipo. Por lo tanto, si los políticos de uno u otro signo hubieran tenido tanto interés en parar esto, lo hubieran podido parar desde el principio, desde hace años, pero no este año, que también. Es que hace 10 años, o 20, o 40, que teníamos que haber empezado a poner pie en pared y empezar para este proceso. ¿Que va a tardar mucho tiempo? Claro que sí. ¿Que te vas a desgastar el proceso? Naturalmente que sí. Pero si ellos han llegado aquí al cabo de 40 años, oiga, que es que Barcelona era lo más franquista que había hace 40 años y ahora parece que nadie era franquista en Barcelona y todos son separatistas. Pues 40 años de educación, 40 años de medios de revertir el proceso, básicamente. Y por último, respecto a 150 de 116. Es que cuando nosotros pedíamos el 155 aquí hace 2 años, otro señor muy parecido al que hoy tenemos aquí defendido al PP nos decía, claro, vosotros, los fascistas, con el 155, ¿qué pretendéis? ¿Suspender la autonomía? Pues claro que pretendemos suspender la autonomía. Suspenderla porque está actuando en contra de lo que dice la Constitución, diametralmente en contra. No se puede tolerar que una autonomía opere contra el Estado, cuando es precisamente la representación del Estado en esa zona. Y como eso ya se ha hecho y se ha hecho mal, eso no se puede volver a hacer. Ya hemos pasado el punto de aplicación del 155. Naturalmente que ahora pedimos medidas más graves para los separatistas catalanes. Naturalmente que pedimos el 116, porque es el siguiente artículo, porque la cosa va peor. Ha pasado un año y la inacción, medir bien los tiempos, no hacer nada, el plasma, el silencio, el dejar pasar las cosas, solo las hace peores. Y hoy estamos en una situación peor que hace un año. Y como digo, no tienen todavía el 50%, pero lo acabarán consiguiendo. Si no Después, por alusiones, hablará evidentemente Sergio, pero completamos esta primera ronda con Román y también Miguel Ángel. Venga, Román. Vamos a ver. Obviamente, el independentismo tiene una hoja de ruta que la está manteniendo. Y lo que hemos visto son 2 pasos más de una hoja de ruta trazada y ejecutada. Y además tiene lógica, y en ese sentido a mí me merecen todo el respeto porque están siendo muy sinceros en su plan y además tienen un plan y lo están llevando a cabo. Lo que tenemos que ver es por qué lo están llevando a cabo, ¿no? Pues tenemos una situación muy complicada porque, viendo que se ha constituido el órgano de la República y viendo las entrevistas y los datos que han dado hoy, el Gobierno de España dice que hoy estamos mejor que hace un año. Entonces, la pregunta correspondiente es si es verdad que estamos hoy mejor que hace un año o quiénes están hoy mejor que hace un año. Obviamente los independentistas están mejor que hace un año, porque han avanzado y siguen, y están bien. ¿Y por qué están bien? Pues porque el Gobierno de España en este momento lo lidera el señor Sánchez, el Partido Socialista, que es el otro que dice que se está mejor que hace un año. Claro, porque ahora está gobernando. Lo que pasa es que hay que ver en ese nivel de gobierno cómo lo está ejecutando. La realidad, vista desde el punto de vista de los que queremos a España, la Constitución, y consideramos que España es una nación única y no una nación de naciones, ni plurinacional, ni plurihistorias, es que ahora estamos peor porque dentro de lo que es el espectro parlamentario, antes en el lado, con mucha tibieza, con enormes errores, había 3 fuerzas políticas que eran Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y en este momento hay 2.
En este lado solo hay dos, Partido Popular y Ciudadanos, con un discurso nuevo, mucho más potente, liderado por Pablo Casado, que el que ejerció Mariano Rajoy, y Ciudadanos. Porque el PSOE está en el otro lado, y encima Carmen Calvo el otro día pedía a Ciudadanos y al PP lealtad. No se puede ser leal a la deslealtad, porque el que está siendo desleal es el Partido Socialista, que tiene su lógica en la deslealtad, por su debilidad. El señor Sánchez necesita de los independentistas catalanes para mantenerse en el gobierno. El señor Sánchez necesita de los independentistas catalanes para aprobar los presupuestos. El problema que tenemos es que para aplicar el 155 o el 116, el que lo tiene que instar es el presidente del gobierno. A mí los artículos de la Constitución, ya que están, me gusten más o menos, se deben de cumplir y se deben de aplicar todos. No vale que, no, ese no se aplica porque molesta, no, ese no se aplica porque, oiga, si empezamos con la lista, yo también quiero poner X en los que me gustan y en los que no me gustan. Si están en la Constitución, se pueden aplicar cuando sea necesario. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué hay que ser pesimista? Pues muy sencillo. Porque sí hay presos políticos en España. El presidente del gobierno es el preso político de los políticos presos. Porque depende de ellos. Y es el preso político de esos políticos presos. Ahora vamos a hablar de todo ello, porque desde luego es un escándalo. Si les parece, hacemos una brevísima pausa de publicidad y enseguida vamos con Miguel Ángel, que todavía no lo hemos escuchado, la réplica de Sergio, y vemos sobre todo esa tournée. Hoy Pablo Iglesias, fíjense, se ha reunido con el Lehendakari y le ha dicho, le ha venido a suplicar, oye, mantén a Pedro Sánchez en el gobierno para evitar un giro reaccionario en el gobierno de nuestro país. Le ha ofrecido la autodeterminación, Le ha ofrecido además autodeterminación. Claro, es decir, una cosa es cosas mantener al gravísimas, gobierno, por eso, claro, otra cosa es ir ofreciendo la autodeterminación. al final no duden que se van a acabar entendiendo entre todos ellos para evitar lo que precisamente también hablaremos después de la publicidad, algunas de las encuestas que dicen que el centro derecha podría gobernar en nuestro país con el PP, con Ciudadanos y con la irrupción de Vox. Conectamos con nuestra compañera Bea Fajardo porque Bea, creo que tienes este fantástico pack de las constituciones de nuestro país, ni más ni menos que 7, desde 1812 hasta 1978. Cuéntanos, danos más detalles sobre cómo poder conseguir este fantástico lote. Buenas noches de nuevo. En estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Una forma excelente de acercarse a todo eso que somos es a través de nuestras constituciones, las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y los suyos al precio de 99 €, gastos de envío incluidos para la península. Para envíos a Baleares, los gastos serían de 10 €, Canarias, Ceuta y Melilla 15 €. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas. El pago se realizará contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar sus pedidos en el teléfono 91 616 2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu, indicando nombre y apellidos, dirección completa, código postal incluido y teléfonos de contacto, preferiblemente el teléfono móvil. No deje pasar esta oportunidad. Santiago Abascal es un chico lleno de cualidades. Pasan 7 minutos de las 11 de la noche. Vamos a introducir más elementos al debate, si les parece, para seguir analizándonos. Como saben, el pasado viernes Pablo Iglesias se fue a una cárcel catalana para visitar al preso preventivo Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Está pendiente de un juicio que probablemente de comienzo noviembre, diciembre o quizá en el mes de enero. Se demore un poco más, pero va a ser inminente. Y ahí se fue, ¿por qué? Porque sigue siendo el presidente de Esquerra Republicana y se fue a rogar, a pedirle, entre otras cosas, que apoye las cuentas que ha firmado con Pedro Sánchez, que ya han enviado a Bruselas esos presupuestos del Partido Socialista y de Podemos. Esto lo hacía el pasado viernes. El domingo
llamó telefónicamente al presidente huido, al presidente fugado, por mucho que no les guste que les llamemos así. Y decía Pablo Iglesias: acabo de hablar por teléfono con Carles Puigdemont, hemos conversado durante 45 minutos. Y proseguía el líder de Podemos afirmando que en esa conversación telefónica piensa que el líder político de Junts per Catalunya, en tanto que representa a la segunda fuerza política en las últimas elecciones y a la primera coalición que gobierna en Cataluña, es un interlocutor importante independientemente de su situación procesal y de haberse exiliado. Ojo al matiz, porque considera que es un exiliado, no un fugado y no un huido. No es baladí la diferencia. Estamos de acuerdo en la necesidad de abrir espacios de diálogo político sin exclusión de ningún tema. Todo esto decía Pablo Iglesias, que hoy se ha ido hasta el País Vasco para reunirse con Iñigo Urkullu, con el Endacari. Ahí ven las fotografías, las instantáneas. No vamos a tener ocasión de escucharles, pero sí que ha dejado dos titulares que a mí me llaman la atención. En primer lugar, le ha pedido a Iñigo Urkullu, y cito textualmente, que le ha pedido que mantenga a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa para evitar un giro reaccionario en el gobierno de España. No sabemos a qué se refiere un giro reaccionario, o sí, o no hay que ser muy inteligente para deducirlo, que sería un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos y probablemente, según la encuesta de hoy, apoyado por Vox. Y también le ha prometido el derecho a la autodeterminación, que él, Pablo Iglesias, lo iba a defender. Otra vez vuelvo a hablar de naciones, etcétera, etcétera. Y con este panorama la pregunta es, ¿va en nombre del gobierno Pablo Iglesias? ¿Por qué Pedro Sánchez, si no va en nombre del Ejecutivo Socialista, no dice nada y no le enmienda la plana, o no condena esas reuniones con Junqueras, esa llamada a Puigdemont y lo que ha dicho hoy con Urkullu? Venga, más análisis y más debate. Turno de Miguel Ángel. Bueno, sí que lo ha dicho, ¿no? Y ha sido Esther Peña la que ha salido en nombre del Partido Socialista a decir cosas, ¿no? Y ha dicho, pues, lo que yo decía al inicio del programa. Todos conocemos además a Pablo, y Pablo, pues, ahora ha defendido el gobierno del Partido Socialista, pero yo recuerdo otras cosas que decía no hace mucho, ¿no? Y que éramos casta y que éramos lo peor de lo peor. Entonces, bueno, yo creo que Pablo dice las cosas que le convienen a Pablo Iglesias y le conviene a su formación política. Y su formación política le pide o hace que él vaya a hablar con quien él tiene menester, y ante sus afiliados y ante su grupo parlamentario tendrá que dar explicaciones. Desde luego, ante los demás no las tiene que dar, porque a mí no me representa. Y como no me representa, porque no le he votado al Partido Socialista, pues a mí no me tiene que dar ninguna. Lo que sí que quiero decir es una cosa. Pablo Iglesias ha ido a hablar primero con Junqueras y luego con Puigdemont, pero de las dos reuniones, antes de entrar decía que iba a hablar de presupuestos, que lo decías tú antes, Gonzalo, pero al salir ha dicho no he hablado nada de presupuestos. No lo sé. Sobre ¿que habla con Junqueras? Sí, hablo con Junqueras un rato. ¿Que ha estado hablando con Puigdemont? Sí, ha estado. ¿Que ha estado hablando con el Endacari? Sí. Pero no han hablado de presupuestos. Exactamente. En Euskadi ha dicho que han hablado de los retos del Estado, de la protección de derechos sociales, de evitar la judicialización en Cataluña, del nuevo estatuto del País Vasco, y aquí lo que ha dicho es, y de la naval de Sestao. Y aquí lo que sí que ha dicho es que no puedo hacer nada porque lo decidirá Podemos de aquí, Podemos en Euskadi. O sea, es decir, yo no sé entonces a qué va allí a hablar si no le vale tampoco de nada al Endacari, porque de lo que necesita el Endacari, que le presten apoyo en los presupuestos, ¿no? que estaban hablando, ha dicho, no, eso lo tienes que hablar con otros, porque yo no sé nada de eso. Si no habla de eso, si no habla de presupuestos, pues evidentemente no sé de qué ha estado hablando. Desde luego el nombre del Partido Socialista, nada. Y desde luego de presupuestos, él mismo ha dicho que nada. Sí que quería decir una cosa al hilo de lo que decía Iván hace un momento. Yo creo que a cada uno hay que darle lo suyo de cada cual, ¿no? Yo recuerdo esto que llevaba Borrell por todas las televisiones. Vea. Llevaba Borrell por todas las televisiones y que iba explicando como no explicaba nadie. Ahora se ve fenomenal. Dinos, Cataluña versus España. Sí, esto era una diapositiva que ponía el ministro de Asuntos Exteriores cuando no era ministro y que intentaba dar la versión de por qué era todo una falacia lo que estaban presentando los independentistas. Y lo explicaba en términos económicos, que era una de las partes más importantes que se estaban basando el independentismo. Entonces, podremos no estar de acuerdo, porque seguro que no lo estamos. Unos pensamos que tiene que haber, que hay que actuar según la legalidad, por supuesto, bajo la ley absoluta,
pero que también no hay que convertir en víctimas a los demás. Y es una cuestión estratégica. Pero lo que no podemos decir, lo que yo no, por lo menos yo no estoy de acuerdo, es que el ministro Borrell antes y ahora no esté defendiendo sus ideas, que son, y lo ha dejado muy claramente, antinacionalistas, y no solo antinacionalistas, por supuesto antiseparatistas. Pero Miguel, si cuando dice Entonces, Cataluña is a nation, que es lo más nacionalista que hay. Es que de ahí viene el término nacionalista, de decir que Cataluña es una nación. No, pero Cataluña es mucho más que una nación. No, pero es una región de España, que es lo más importante que se puede ser. Mira, si entramos a discutir cada comentario, seguramente tendríamos que explicar que no es un comentario, y como tú es una dices, afirmación. en 10 palabras es imposible. Si son más de 10 palabras ya no explicamos nada. Pero todos conocemos lo que ha estado haciendo, todos conocemos lo que ha hecho Borrell. Borrell ha dicho que los que pedían Puigdemont a prisión eran turbas y que no gritaran como las turbas romanas. Eso lo dijo hace un año en la manifestación de Barcelona. Sí, o sea, que es que Borrell se ha subido en las manifestaciones, en todas las manifestaciones que ha hecho la sociedad civil catalana, apoyando y dejando clara su posición en contra de todo esto que estaba levantando, pues que lo estaba haciendo y que además lo estaban haciendo desde las instituciones catalanas. Ángel, que es ministro de Exteriores. No, pero digo cuando era ministro. No, pero estoy diciendo es que tiene una trayectoria. Afirmar que Cataluña, Miguel Ángel, afirmar que Cataluña es una nación por parte del ministro de Exteriores de la nación a la que se le está dando el golpe de Estado, es difícil verdaderamente que un ministro de Exteriores pueda afirmar algo más grave. Porque, entre otras cosas, mira, si Cataluña es una nación, te voy a decir con toda claridad, si Cataluña es una nación, Cataluña tiene derecho a tener un Estado propio. Claro que tiene derecho. Claro que tiene derecho. El problema está en que Cataluña no es una nación. Esa es la cuestión, en que solo hay una nación que es España. Si Cataluña fuera una nación, tendría derecho a tener un Estado. Y además es la consecuencia política lógica de la afirmación de que un territorio y unos habitantes conforman un Estado, una nación. Si son una nación, tienen derecho a tener un Estado. El problema es que no son una nación. Y el mensaje que debe dar un ministro de Exteriores de un país al cual se le está dando el golpe de Estado, poniendo en cuestionamiento la propia nación, debe ser que Cataluña no es una nación. Que el ministro de Exteriores diga, ante la problemática suscitada, diga que Cataluña es una nación, es lo que más daño ha hecho a España en los últimos meses, por no irnos demasiado más allá. Sabéis perfectamente y sabes todo el trabajo que ha hecho. Termino, todo el trabajo que ha hecho, trabajo terrible, demoledor, devastador. Antes, sobre todo antes, durante todo un año trabajando, que le llamaban de todas las manifestaciones que había, le llamaban para que él hablar, sería por algo, para que no le llamaban. Sería por algo, y ha dicho muchas cosas, no solamente ha dicho eso, ha expresado muchas opiniones y delante de mucha gente mucha gente se ha tenido que callar la boca cuando está hablando de él. Ese es el ministro de Exteriores que tenemos hablando. Vamos a pasar este mes. Sergio Román, venga. El ministro de Exteriores que está al frente del gobierno ha vendido su alma al diablo, porque sin poner en duda todas aquellas manifestaciones a las que él cogía el micrófono y decía las cosas que decía, unas más acertadas que otras, lo que es evidente es que desde que está en el gobierno de Pedro Sánchez, todo lo que decía queda tirado automáticamente a la basura cuando dice que Cataluña es una nación. Y como bien dice Fernando, Cataluña no es ninguna nación. Como también ha vendido su alma al diablo Pedro Sánchez cuando decía en una entrevista, así muy guay, en un taxi o en un coche y tal, que él no iba a vender a España a cualquier precio y que no iba a ser presidente del gobierno de cualquier manera y que ni muchísimo menos iba a vender su alma a Pablo Iglesias. No se la ha vendido, se la ha regalado y la estamos pagando el resto de los españoles. Esta es la evidencia de la situación. Borrell podía decir lo que quisiera, pero evidentemente lo que dice ahora es lo que dice. Y no quería dejar las palabras que antes comentaba Iván sobre el Partido Popular. La verdad que a mí me da pena ver cómo Vox, en este caso por mediación del señor que lo representa aquí ahora mismo, que es Iván, pues intenta atacar, yo creo que al que no debe, que es el Partido Popular, y ahora voy a explicar por qué. Yo creo que con una intención electoralista por arañar un puñado de votos al Partido Popular. Y creo que es un error y la verdad me da pena escucharlo como lo escucho constantemente. Y hace escasos minutos lo hemos vuelto a escuchar. Porque decía que el problema viene de muchos años atrás. El presidente de vuestro partido actualmente, Santiago Abascal, era diputado del Partido Popular Vasco y no dijo absolutamente nada sobre este tema. De ser que o no le preocupaba cuando era diputado del Partido Popular o no le preocupaba cuando presidía una fundación, que ya hablaremos de las subvenciones de las fundaciones y todas estas cosas que tanto se critica ahora en Vox y de la cual estuvo viviendo tu presidente cobrando 82.000 euros. 82.000 euros de sueldo. Lo ha reconocido él en el diario Sesiones de la Asamblea de Madrid. No digas que digo que es una verdad, es una realidad. Iván, sabes que venía documentado. Tienes que saber los temas un poquito. No, si te los tienes que saber tú. A lo mejor te los quieres saber tú de dónde viene tu jefe. Y viene de dónde viene. Viene de nuestro partido, viene callado durante muchos años con el tema catalán cuando era diputado del Partido Popular. Un tío que se ha jugado la vida por España, el País Vasco. ¿Qué estás diciendo que viene callado? Estoy hablando del país. No puedes ser tan sinvergüenza decir esas cosas en televisión. Un tío que se ha jugado la vida, Gonzalo, que ha superado tentados. Hombre, que no puedes decir eso. No te falta Di lo que quieras, pero eso no lo puedes decir. No te falta el respeto y a lo mejor el sinvergüenza eres tú cuando faltas al respeto.
Tú estás faltando y el a la verdad, maleducado eres tú. Que eso es mucho más grave. Y el maleducado eres tú. Que eso es mucho más no te grave. pongas nervioso, Di que todo has lo que venido quieras, nervioso pero desde no el digas eso. principio. Y yo te he que se ha jugado escuchado. la vida, que no tienes ni idea de lo Y te que es eso. deslegitimas Yo tú respeto mismo. incluso Como a los del muchos PP vasco, dirigentes estoy de desacuerdo. como muchos porque se han dirigentes jugado del la vida. Partido Popular. Sergio Iván, no como sé. muchos- Sergio, momento. No, pero es que yo no he insultado a nadie. Yo no he insultado a nadie, Iván. Momento, Sergio Iván, yo puedo entender lo acalorado del debate, pero lo que si habláis a la vez no se va a entender en casa. Entonces, pero uno, sí. yo sí que pido respeto de ambos por lo que estáis diciendo y sobre todo que intentéis mantener un cierto orden. Yo no he Habla faltado- Sergio, yo concluye no he después. faltado al respeto, Iván no he tendrá la insultado. réplica, evidentemente. Y muchas veces decía un alcalde que yo tuve en Fuenlabrada que cuando alguien interrumpe al otro y no le deja hablar, probablemente será porque el otro lleva razón. Y sobre todo cuando se recurre al insulto. Me parece, la verdad, no me lo esperaba de ti, Iván. Dicho esto, cuando se dice tantas veces que el Partido Popular en la anterior legislatura, durante el gobierno de Rajoy, no hizo absolutamente nada, oye, yo creo que ya está bien, ¿no? Habiendo podido hacer muchas más cosas, seguramente se podían haber hecho más cosas, pero es el único presidente del gobierno que, y voy a tardar 2 minutos en leerlo, cesa al presidente de la Generalitat y a todos sus consejeros, es decir, cesa al gobierno catalán. Forma parte de la asunción del presidente del gobierno de las competencias de convocar elecciones autonómicas, que así hace, las convoca. La administración catalana actuará bajo las directrices de los órganos del gobierno. Se podrá, y se acordó el cese, el nombramiento, cese o sustitución temporal de cualquier autoridad, cargo público que desobedezca las cuestiones que vengan del Estado. En caso de incumplimiento de esas órdenes, se podrá pedir responsabilidades disciplinarias, etcétera, etcétera. Los miembros de los Mossos pasarán a ser fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se hicieron muchas cosas, Román. Se hicieron muchas cosas, Iván. Probablemente se tengan que haber hecho muchas más. Pues seguramente. Pero ya está bien de que por un puñado de votos ataquéis de manera rastrera al partido que al menos, aún habiendo podido hacer más, probablemente porque tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, que decías, no, se arenga Ciudadanos la defensa de Cataluña, sí, se arengará la cuestión catalana, pero bien que limitó las cuestiones del 155 que Rajoy, creo que en un ejercicio de responsabilidad, quiso llevar con la mayoría de la Cámara a aprobar. Venga, turno de Román y las alusiones después de Iván y hablamos ya de las encuestas que nos está esperando uno de los periodistas que las ha llevado a cabo. Venga, Román. Yo sí tengo claro una cosa y no busco votos ni araño votos. Al único presidente de España al que le han declarado la independencia en Cataluña es a Mariano Rajoy Brey, que ha dejado a Pedro Sánchez de presidente. Con la mejor voluntad o la peor, pero a él le pasó porque no hizo lo que tenía que hacer. A los demás no se lo han hecho. Por mucho que se lean esas cosas de todas las decisiones que tomó, que hoy Puigdemont sigue haciendo lo que le sale a las narices y en el Parlamento de Cataluña siguen haciendo lo que le sale a las narices. Sí, pero se tuvo que fugar. Entonces, yo no reivindicaría nunca la obra de Rajoy como el señor Pablo Casado ya no hace y como el otro día en el Congreso de los Diputados, Román, algunos diputados del PP ya han pasado pero página. tampoco se puede decir que no se hizo nada. Entonces, no se Tampoco hizo. se puede No, decir es que que no se el hizo problema nada. es que si se hubiera hecho nada igual hubiera ido mejor. Pero ahora yo me voy a la visita con Urkullu, que es lo que es la actualidad. Es muy preocupante lo que está pasando, pero además yo no entiendo cómo Pablo Iglesias se ha ido a verle a Urkullu y cómo Urkullu le ha recibido, a no ser que quiera recibir información del enemigo. Primero, pedirle a Urkullu que apoye los presupuestos para que no haya un gobierno reaccionario, cuando Urkullu y el PNV aprobaron los presupuestos de Mariano Rajoy Brey, tiene bemoles, porque a los que le gustaban los presupuestos de Mariano eran al PNV. Y ha ido a pedirle apoyo para que haya otros presupuestos en los que el hecho preferente que Mariano Rajoy dio al Partido Nacionalista Vasco ante el estupor de algunos, entre ellos el mío, y sobre todo que Ciudadanos no reaccionara diciendo, muy bien, usted pacte con el PNV, pero yo me borro de estos presupuestos, es a mí. Lo segundo, en el País Vasco, el PNV gobierna con el apoyo del PSOE y del Partido Popular, aunque con un Partido Popular intrascendente. Pero sobre todo porque Urkullu tiene cedidos en torno a un 15, un 18% de votos, de voto útil para que no gobernara Bildu. Porque la oferta que tenían los vascos era Bildu con Podemos o PNV con los demás. Entonces, vamos, lo único que puede haber tomado muy buena nota Urkullu es de todo lo que le ha propuesto Pablo Iglesias, porque con cierto sentido de supervivencia de su partido y de supervivencia del poder, lo que tienen que hacer es todo lo contrario. Y lo peor de todo es que un supuesto padre de la patria, que hoy ya no es casta, es supercasta, porque ¿Es quién? Pablo Iglesias. Hombre, un señor que le protege su casa a la Guardia Civil y tiene más escoltas que los ministros del gobierno, que va en coche oficial, que tiene todos los privilegios que antes se metía tantos con ellos y que es aforado, que vaya ofreciendo el derecho de autodeterminación como elemento de cambio para el apoyo político, y que el Partido Socialista Obrero Español hoy no la haya, pero absolutamente
descalificado en cuanto a poner una barrera o una línea roja a que a eso no jugamos, es enormemente preocupante por lo que le corresponde al Partido Socialista Obrero Español. Porque yo, de Pablo Iglesias, cuyo proyecto es la ruptura de España, me lo creo todo. De Pablo Iglesias, que blanqueaba terroristas, jaleaba a ETA, decía que era la única que había entendido la Constitución del 78 sobre la organización terrorista ETA, que posiblemente eso lo aprendió en su casa por los vínculos de su padre, me lo creo todo. Pero que el Partido Socialista Obrero Español, presidiendo el Gobierno de España, hoy no haya salido diciendo lo que está haciendo y ofreciendo el señor Pablo Iglesias, el Partido Socialista Obrero Español no lo va a apoyar nunca, que es negociar la estabilidad de su gobierno a cambio del derecho de autodeterminación de España, no lo entiendo. Porque entonces podemos entrar en las encuestas. Los resultados de las encuestas le pasarán factura al Partido Socialista. Matiz de Fernando y la alusión de Iván, venga. Sí, con respecto sobre todo a lo del País Vasco, es decir, él va allí y ofrece el derecho de autodeterminación, que es una cosa fabulosa. Bueno, antes lo hacían las Rico Tabernas, ahora se va a Furia Enea, ¿no? Sí, es la diferencia. Es que él es casta, es que en las ricos igual va mal. Antes no era casta y ahora sí, pero... ahora es supercasta. Esto encaja perfectamente con el planteamiento que tiene Pablo Iglesias. Es decir, él está buscando las palancas para hacer saltar el edificio constitucional e ir a una segunda transición. Si es la razón por la que se movió todo este asunto de Cataluña, y lo está intentando ahora, por supuesto, enrolar en toda esta historia, a ver si cuela también al nacionalismo vasco. Es que es un proyecto, si la tragedia que tenemos, y ya termino, la tragedia que tenemos cuando hablábamos antes del ministro de Exteriores de España, etcétera, es que ellos sí saben dónde quieren ir y cómo lo quieren. Y de este lado no hay más que ir a rebufo de todo lo que ellos hacen, y se va pues esperando a ver cuál es el próximo movimiento y se intenta reaccionar. Es la tragedia que tenemos, que no hay líderes en España y que efectivamente por un puñado de votos aquí se han estado vendiendo todos en las últimas 3 décadas. Esa es la cuestión. Ahora, como ya no queda nada que repartir, pues lo que está en cuestión es la balcanización de España, el ser mismo de España puesto en almoneda. Esa es la cuestión. Iván. Bueno, varias cosas. Primero, a mí del Partido Popular ya me interesan muy poquitas cosas, como a la mayoría de los españoles. Yo creo que ya todo el mundo tiene su opinión formada, todos tenemos memoria. No ha pasado hace tanto tiempo lo que ha sucedido, y la realidad es que hoy estamos ante una situación gravísima y estamos en manos de enemigos de España. Estamos en manos de enemigos de España, y lo único que me interesa al Partido Popular es recordar por qué. Porque el señor Rajoy no quiso ni dimitir ni convocar elecciones anticipadas. Más allá de eso, me preocupa muchísimo más lo que está sucediendo con el Partido Socialista. Yo creo que eso es realmente lo preocupante en España. Porque el Partido Socialista hace 40 años, que a mí nunca me gustó, ganaba elecciones de una manera democrática, te gustaba más, te gustaba menos, a mí cero, pero las ganaba, y tenía pues una serie de gente que, visto hoy, claro, si me hubieras preguntado hace 40 años o hace 20 años, te hubiera dicho otra cosa, pero visto hoy, los que hace 20 años nos parecían pues gente indeseable en un gobierno, hoy nos parecen estadistas, hoy nos parecen hombres de Estado, hoy nos parece gente con un sentido de la dignidad política y del patriotismo que es difícilmente reconocible en el gobierno del Partido Socialista y sobre todo en el presidente Sánchez. Yo creo que es, de verdad, Miguel, lo digo con dolor, yo creo que España necesita partidos de derechas, partidos de izquierdas, partidos de centro. Yo deseo que la izquierda no gane nunca, porque ha hecho mucho daño a España, pero es necesario que exista. Y la izquierda que tenemos hoy no es una izquierda en absoluto comparable. La izquierda del PSOE, digo, la de Podemos, ni me lo planteo. Podemos, yo creo que es un partido marxista cuya mera existencia debería estar cuestionada. Pero, en fin, el Partido Socialista es un partido que no corresponde o que no responde a los criterios con los que gobernó en los años 80 y principios de los 90 en España. Y eso es realmente triste. Que el Partido Socialista, contradiciendo exactamente lo que dijo Pedro Sánchez hace 2 años, esté dispuesto a ponerse en manos de estos radicales de izquierda, radicales nacionalistas, radicales separatistas, de uno y otro lado, con el único fin de gobernar, a mí me parece tristísimo, y lo digo de verdad. Yo desearía que hubiera un Partido Socialista con unos principios más sólidos, un Partido Socialista que no olvidara la E que tiene de España. Y la situación en la que estamos, indudablemente, a lo que llama es a la aplicación del artículo 116. Y vuelvo a que hace 1 año o 2 aquí se nos decía que el 155 era una salvajada, que si queríamos la confrontación, que si queríamos entrar con los tanques. Los artículos de la Constitución están para aplicarse cuando sea necesario. Y el artículo 116, que habla del estado de alarma, también habla de excepción de sitio, habla de circunstancias excepcionales que hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios. Eso es exactamente el estado en que nos encontramos hoy, un estado de circunstancias excepcionales. Y, por cierto, el artículo 116 ya dice que no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Es decir, no se suspende la Constitución. Bueno. Se suspende, y de manera grave, porque estamos en una situación grave, lo que está sucediendo en zonas como Cataluña. Y el que quiera pensar que eso es entrar con los tanques o causar una guerra civil o la confrontación con sangre, es que no ha entendido nada. Si la Constitución lo previó en algún momento,
fue exactamente para situaciones como esta. Ha quedado clarísimo. Venga, vamos a... No, es que si empezamos ya con alusiones, en el próximo turno, si te parece, como vamos a seguir hablando de política y un reflejo de cómo está la situación política son las encuestas. Y el último sondeo la ha realizado el periódico La Información, el 20 Minutos, este grupo de comunicación, y la ha realizado una empresa demoscópica famosa en nuestro país, de muchos años ya realizando este tipo de sondeos. Metroscopia, que hasta hace poco estaba trabajando para el periódico El País y ahora trabaja para este otro grupo de comunicación. Y fíjense, la verdad es que la estimación de voto, esta encuesta que ahora preguntaremos a uno de sus autores cuándo fue realizada, dice que el Partido Socialista ganaría las elecciones de celebrarse a día de hoy con un 25% de los votos, el Partido Popular caería unas décimas hasta el 22,6%, Ciudadanos se mantendría en esa tercera posición por debajo del 20%, estaría en el 19,2%, Podemos, Unidos Podemos, estaría en el 17,7% de los votos y atención, porque aquí la gran novedad es la irrupción y de qué manera, con qué fuerza de Vox, que superaría el umbral del 5% hasta el 5,1%, le darían grupo parlamentario propio y una horquilla de entre 5 y 8 escaños. Luego ven el otros, que como siempre están ahí aglutinados diversos partidos. Bueno, tenemos conexión con el periodista que, digamos, ha redactado para el periódico La Información esta noticia, Fernando Valls, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿hasta qué punto es fidedigna esta encuesta? ¿Cuál es la muestra y, sobre todo, cuándo se ha hecho para saber el momento político en la que se llevó a cabo? Bueno, la muestra es importante para encuestas de este tipo y más en los tiempos que corren. Son más de 2.200 entrevistas en toda España y el periodo, los días en que se realizó la encuesta fueron el pasado 16, entre el 16 y el 18 de este mes, es decir, la semana pasada. Por lo tanto, hemos podido recoger todos los últimos sucesos, desde los escándalos con el Gobierno hasta la negociación presupuestaria. A eso quería ir, Fernando, porque es curioso ver cómo el PSOE, pese a todos los escándalos, desde Máximo Huerta a la ministra Montón, la tesis plagiada o no de Pedro Sánchez, los audios de la ministra Delgado con Villarejo, la sociedad de Pedro Duque, pero pese a todo esto sigue como la primera formación en intención de voto. ¿Por qué? ¿A qué lo achacas? ¿Qué ha hecho para ser el primer partido en intención de voto en España, Fernando? Bueno, lo llamativo de esta encuesta es que en relación con las anteriores, a las que publicamos los meses anteriores, el PSOE cae 2,5 puntos que van a parar a Podemos. Ahora mismo se podría hablar, si sumamos el voto oculto, de un empate técnico entre PP y PSOE. El problema que está atravesando el PSOE es que no está amortizando o sacando provecho de esa negociación presupuestaria. Y precisamente esos 2,5 puntos que pierde el PSOE van a parar a Podemos, que sí está sacando rédito a estos movimientos de Pablo Iglesias de irse a ver a los independentistas o irse a ver a Urkullu. Eso sí lo está aprovechando Podemos en detrimento, ya te digo, del PSOE. ¿Y qué pasa con el PP? ¿Por qué no hay esa tendencia positiva en el partido de Pablo Casado, por lo menos desde su llegada al poder? ¿Cómo interpretáis ese estancamiento? Creo que pierde 2 décimas respecto al anterior sondeo. Sí. Efectivamente, el PP de Casado no está sacando provecho a esa hiperactividad que está mostrando su líder y está estancado, digamos, no remonta cabeza desde el pasado mes de julio que tomó las riendas Pablo Casado. Nosotros achacamos ese estancamiento a que la situación ahora mismo es muy volátil. Evidentemente la irrupción de Vox les está haciendo daño. Hay una fuga que nosotros calculamos, que Metroscopia calcula, de en torno a 550.000 votos, es una fuga importante de votos y bueno, pues veremos a ver las decisiones que toma de momento el PP, pero esa política hiperactiva y haberse ido a Bruselas a denunciar los presupuestos españoles pues no está siendo percibido por los españoles como un acto positivo. Pese a todo, Fernando, la suma en intención de voto de la izquierda sería de un 42,9%, casi un 43%, sin contar a los nacionalistas o separatistas, y la derecha o el centro derecha sería casi de un 47%, sumando en este caso a Vox, es decir, PP, Ciudadanos y Vox. Hoy, entonces, ¿gobernaría la derecha si se celebraran elecciones o no, Fernando? Sí, si nos creemos el sondeo y siempre y cuando Pedro Sánchez apriete el botón de las elecciones generales, que yo no lo veo muy dispuesto, por cierto, la suma daría al bloque de centro-derecha una mayoría. Y lo que es más importante es que, según nuestra encuesta, pues Vox conseguiría superar ese umbral del 5% de los votos, que incluso le daría derecho a tener grupo parlamentario propio. Y ojo, porque también podría valorarse con ese resultado la entrada en la mesa del Congreso. Es decir, esta encuesta cambiaría bastante la situación actual y probablemente complicaría bastante
bastante las cosas al centro-izquierda. Decías lo de Vox, centrémonos en la formación que preside Santiago Abascal, porque es brutal la irrupción que proyectáis. ¿A qué crees que se debe? ¿A qué hechos concretos, Fernando, consideran los sociólogos que han realizado esta encuesta la irrupción de este partido? Bueno, yo creo que el acto de Vista Alegre de hace unas semanas pues, ha sido clave para este dato que consigue Vox. Yo creo que hay muchos españoles que empiezan a conocer a partir de ahora el partido de Santiago Abascal y es un partido que es el único que bebe de todos los partidos, recibe votantes de todos los partidos, la mayoría del PSOE, pero también hay una importante cifra de que viene de Ciudadanos, 250.000 votos más o menos, también bebe en torno a 50.000 del PSOE y nosotros no lo hemos cuantificado, pero bueno, hay movimientos en redes sociales de antiguos votantes de Podemos que ahora incluso votan a Vox. Y Fernando, una última cuestión al respecto. ¿Esto es la situación de Vox es un estado de ánimo puntual o en nuestra sociedad o crees que es el inicio, digamos, de una trayectoria ascendente? ¿Qué crees que es este fenómeno? Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Lo que nos hacemos todos los periodistas y la gran duda de los sociólogos. Hay muchos artículos que se publican hoy apuntando a que si es flor de un día, es un efecto gaseosa que se llama en el mundo demoscópico o ha venido para quedarse. Yo creo que aún queda mucho camino para las elecciones y queda sobre todo un periodo de incertidumbre grande con la economía complicándose y ahí Vox todavía tiene un fuerte crecimiento. Fernando Valls, periodista de la información, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gata al Agua y muy buenas noches. Gracias a vosotros, Gonzalo. Buenas noches. Bueno, ya que tenemos aquí a un representante de Vox, vamos a preguntarle a Iván Espinosa de los Monteros cómo interpretan, entiendo, una alegría contenida. Fernando, no sé si es la mejor definición para explicar esta irrupción tan brutal. La primera encuesta que da más de un 5%, una encuesta, digamos, de peso a nivel nacional, que da más de un 5% en intención de voto a Vox. Bueno, pues como decía al principio, con prudencia. Es decir, hemos estado 4 años y medio trabajando sin que siquiera preguntáramos nosotros las encuestas. Pues nos hemos acostumbrado a trabajar con independencia de lo que digan las encuestas, trabajando por aquello que pensamos que es lo mejor para España y lo mejor para los españoles. Entonces, si ahora las encuestas parece que son un poco más favorables, lo acogemos con agradecimiento, pero con mucha prudencia. Yo lo que digo es que esperamos que el camino sea ascendente en todo caso. De aquí a mayo todavía, bueno, en mayo hay elecciones, como digo, municipales, autonómicas y europeas. Pero aquí a mayo van a pasar muchas cosas más. Yo creo que a partir de Navidad o enero seguramente arrancará el juicio de los separatistas catalanes que están encarcelados, donde Vox ejerce la acusación popular. Creo que los españoles podrán ver día a día, según vayan entrando y saliendo los abogados de esa causa, cuáles son nuestras formas de actuar, cuáles son nuestras ideas, cuáles son las cosas que estamos defendiendo en los tribunales, que es uno de los sitios donde se puede actuar. Y a partir de ahí yo creo que nos irán conociendo cada vez más. En general, cuanto más nos conocen, pues más propensión tenemos a que nos voten. Los que nos conocen poco o nada se hacen una idea probablemente pues muy desenfocada o muy caricaturizada de lo que podemos ser. Hay que entender que hemos estado 4 años y medio sin que nos dé cobertura prácticamente ningún medio de comunicación, con la excepción de esta casa, que nos ha dado siempre ese espacio que reconocemos, pero que en otros sitios no. Y aún hoy, cuando estamos entrando en las encuestas y cuando tenemos actos como el de Vista Alegre, que ha sido un acto realmente muy notable, se habla de nosotros en muchos medios a los que, sin embargo, no nos invitan. Estamos esperando todavía que en alguna de las grandes televisiones, la 1, la 2, la 3, 4, 5, la sexta, nos inviten simplemente a debatir, aunque sea para insultarnos. Pero jamás se ha producido ese acontecimiento. No se ha producido en los últimos 4 años y medio y tampoco se está produciendo ahora. Por eso, nuestra estrategia pasa por la comunicación directa con nuestros afiliados, nuestros votantes, nuestros simpatizantes, a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de medios nuevos, que son los que nos permiten llegar, sin filtros, llegar a explicar nuestro mensaje. Y por eso me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Fernando Valls, de que se están viniendo votantes de todas partes. Viene gente del Partido Popular, viene gente que ha votado a Ciudadanos, viene gente que ha votado a la izquierda y viene mucha gente de abstención. Porque cuando entienden el mensaje de una manera directa, pues es un mensaje muy transversal, aunque nos posicionemos en la derecha o lo que queramos llamarlo, pero es un mensaje muy transversal. Ayer El País publicaba un artículo que yo creo que no venía con una muy buena intención, cuando intentaron entender qué estaba pasando en Madrid Sur, en los barrios menos o más humildes o más de... Sí, los barrios más humildes, donde Vox está teniendo una tremenda implantación. ¿Por qué? Pues porque nuestros votantes no son lo que la izquierda se quiere imaginar. Nuestros votantes son gente normal. Que vais a misa en Mercedes. Bueno, eso fue lo que dijo en su día aquel preclaro dirigente de Podemos, ¿no? Pero el artículo del País de ayer retrataba a 3 votantes nuestros, que es gente absolutamente normal. Pues un inmigrante, un pescadero, una señora que da cursos de formación,
gente de toda condición, gente normal, gente que trabaja todos los días, que le cuesta mucho llegar a final de mes, que ve cómo están pasando cosas en su país que no le gustan, que tienen un cierto sentido de lo que es la patria, y que da igual de dónde hayan venido, no preguntamos de dónde han venido, sino que le preguntamos hacia dónde quieren ir. Y si quieren ir con nosotros, pues tienen una gran opción en votar a Vox. Venga, en turno del resto de los partidos, en este caso Miguel Ángel y después Sergio y después, evidentemente, Fernando y Roma. Vamos a dejar primero a los partidos y después el análisis de los no militantes. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, bueno, pues lo de las encuestas pues es una foto fija, ¿no? En eso yo creo que coincidimos todos, que es una foto y que hay que tomarlo con toda la prudencia. Evidentemente, el que el Partido Socialista siga siendo el partido más votado después de llevar en el gobierno y, en fin, que ahora la política va tan deprisa como va y con todos los acontecimientos que hay, pues hombre, está bien, ¿no? Pero hay que tomarlo efectivamente, con toda la prudencia, ¿no? Yo sí que le diría a Iván una cosa, ¿no? Antes comentaba que, y lo habéis comentado alguno más en la mesa, y tiene que ver con la encuesta. El Partido Socialista no necesita a nadie para mantener el gobierno. Ni siquiera necesita aprobar los presupuestos. Quiere unos presupuestos, plantea unos presupuestos y les dice a las demás fuerzas políticas, y se lo dirá en la Cámara Baja, les dirá, pues estos son los presupuestos que podemos negociar. Pero la no aprobación no pone en duda el gobierno que existe. Lo digo porque parece como que existe una necesidad imperiosa, que no es verdad, que no existe ninguna necesidad y por lo tanto no hay esa necesidad de que vengan no sé exactamente quién a sostener el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno se sostiene y la única manera de cambiar un gobierno es con una moción de censura, que yo no la veo a corto plazo, ¿no? Yo no la veo a corto plazo porque lo que hizo la mayoría del Parlamento, sobre todo, es quitar una opción que no les estaba gustando, que no satisfacía a la mayoría y que yo creo que no estaba satisfaciendo a la mayoría del país. Y por otra parte, Iván, yo creo que dentro de 20 años te va a pasar lo mismo que te ha pasado ahora. Yo creo que dentro de 20 años vas a volver a decir lo mismo de ahora. Vas a ver a los que hace 20 años no les veías bien. ¿Qué futuro nos dibujas? Pues dentro de 20 años les vas a ver como grandes estadistas, si estos son grandes estadistas, a Pedro Sánchez y a todo el gobierno actual, ¿no? Hasta Zapatero. Sobre todo a Zapatero, porque fíjate, Zapatero, y ya verás, ya lo verás, que lo vas a decir tú. En la terminología periodística, Miguel Ángel, te estás metiendo en un jardín con lo de Zapatero. Sobre todo, bueno, como no queda tiempo, en fin. Estas cosas se dicen al final del programa. Eso es como defender Rajoy en Cataluña. Bueno, vamos a seguir con esta última reflexión interesante del genio Zapatero defendido por Miguel Ángel. Venga, Sergio, Román y Fernando. Una puntualización a lo que decía Miguel Ángel. Voy a la encuesta, una puntualización pequeña cuando dices a este gobierno no lo soporta nadie. Es decir, no lo sostiene. Soportarle lo soportamos pocos. No lo sostiene nadie. Da igual que haya presupuestos o no, ellos van a seguir para adelante. Entiendo que figuras una posible prórroga de los presupuestos y seguir gobernando con los nefastos presupuestos del Partido Popular de Rajoy, entiendo. Te ha faltado decir que no hacen falta ni elecciones. Es lo que te ha faltado decir para que Pedro siga con su ego ampliado hasta el año 2030. Algo así ha dicho, que nos iba a castigar hasta el 2030 con su presidencia. Lo que intentaba era decir de contrario lo que tú habías dicho. O sea, intentaba es que dices, no es verdad que tengamos que tener el soporte de nadie. Es lo único que he dicho. Dices que el gobierno de Pedro Sánchez no lo sostiene nadie, falso, eso es mentira. En el momento que quieran, os lo quitan. Eso básico, eso lo ve cualquiera. Tenéis que poner de acuerdo con Podemos para quitarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, no hace falta ponerse de acuerdo con nadie. Simplemente con la abstención y con el voto del Partido Popular de Ciudadanos valdría. Pero digo, entonces... no digas que con los presupuestos que no pasa nada. Es que los presupuestos Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas. El presupuesto es la base fundamental para funcionar en el día a día. Si me dices que no hacen falta, pues ya vemos, vemos la irresponsabilidad. Dicho esto, voy a las encuestas. Es que cambias las palabras de los demás. Es lo que has dicho. Yo no he dicho voy a las encuestas. Bueno, venga, vamos a... Tampoco me gustaría que os enzarzarais. Yo creo que lo que ha dicho Miguel Ángel ha quedado muy claro y el espectador saca la conclusión. Una cosa que habías afirmado. Las encuestas al final, como siempre, son el sentimiento de un momento, de un día, una foto fija de ese día. Quedan muchos meses donde puede haber y puede pasar de todo, para bien y para mal, para cualquiera de los partidos políticos. Lo que sí es evidente es
que si nos vamos a mirar para atrás, es decir, lo que ha pasado con esas encuestas, con esas fotos fijas del momento y con los resultados electorales, lo que es evidente es que al Partido Popular las encuestas siempre le han perjudicado, es decir, nunca le han dado el resultado que luego ha tenido en las urnas. Por eso, como bien decía Pablo Casado, creo que le preguntaban hoy sobre esta encuesta, él decía que estaba muy tranquilo porque los tracking internos que tenemos en Génova no tienen nada que ver con eso, y a mí así me consta. Lo que sí es una realidad es, y cogía yo una publicación de Vox, en este caso, y no porque sea Vox, sino para que veamos hasta qué punto se puede luego difuminar todo, ¿no? Y hablaba Vox que tenían una encuesta interna, una encuesta que habían hecho ellos con 850 muestras, que les daba esto en las elecciones de junio del año 16, y le daba un 4%, y ponía en grande en su página web: estamos en el Congreso. Tuvo el 0,01 o el 0,02. Me refiero, hay que ser muy prudente, porque la foto de ese momento del 4%, no digo que no sea hoy real la del 5% de esta encuesta, hay que ser prudente, hay que ser paciente y hay que ir viendo. Yo creo que a nosotros las encuestas nos perjudican, las campañas nos van muy bien, y la verdad a mí, Iván, el hecho de que tengáis votos que vengan del Partido Popular o de Ciudadanos o en un momento de la abstención, me parece muy bien, pero que os parezca bueno o que creáis oportuno que alguien que ha votado a un partido como Podemos pueda hoy votaros, yo al menos me lo hacía pensar. Bueno, Román y Fernando. Vamos a ver, la encuesta es importante. Sí comparto lo que ha dicho antes Fernando cuando lo has entrevistado, Valls, sí. Sobre el análisis y el origen de los votos de Vox, de ese origen variopinto, porque en este momento sí es la novedad que puede recoger votos de Podemos y de muchos sitios, porque el votante está mucho menos ideologizado que el dirigente. Es decir, gente que está muy cansada del sistema, ha votado en el barrio Salamanca a Podemos y hoy puede estar votando a Vox. Y esos votaban al PP, y cuando votaban al PP nos lo cuestionabais. Es decir, el votante es muy soberano y puede hacer con el voto lo que le da. Yo respeto al votante, pero yo no me lo haría mirar, porque tampoco miro dónde vienen los votos del PP o no vienen del PSOE o de... Hay matrices de transferencia que son importantes analizar. Gobernaría la izquierda. Fernando ha dicho que no, pero gobernaría la izquierda. ¿Por qué? Porque el centro derecha suma 46,90 y la izquierda 42,90. Lo que pasa es que hay un 10,2 para repartir. Ese 10,2 cuando se lee, el 8 puntos, que son el PNV, el Bildu, el PDeCAT y todos estos, que encima tienen sobre representación parlamentaria, que eso es clave, porque teniendo un porcentaje de voto muy bajo, es decir, el PNV puede tener 6 diputados con 300.000 votos o 400.000 y Vox para eso necesita sacar 1,5 millones de votos. Ese es el problema, o más, ese es el problema de la ley D'Hondt en España. Por lo tanto, con esta fotografía, que a pesar de que salga como que el centro derecha puede tener más representación, al final gobernaría la izquierda. Pero eso, una puntualización, no es la ley D'Hondt, es el sistema electoral. El sistema electoral. Bueno, pero como se reparte... No, pero que es... Yo no estoy de acuerdo es decir, bueno, si luego te toca hablar, Fernando. Luego... Román reparte turnos, que está muy bien. El moderador lo ha dicho, o sea que... Fíjate, y yo hay una cosa que en esta encuesta, que ya empieza a ser tendencia, yo considero que el voto de Vox es mucho más sólido que el voto de Ciudadanos. Y eso lo tengo clarísimo. ¿Así? ¿Por qué? Vamos a ver, porque el voto de Ciudadanos es un voto de aluvión que es un fruto del reflejo del rechazo. Lo que va del PP a Ciudadanos es por el rechazo a Rajoy. Y lo que ha ido del PSOE a Ciudadanos es por no de acuerdo con las políticas del Partido Socialista o con Pedro Sánchez, que por eso sacó los 2 peores resultados de la historia del Partido Socialista. Lo que sí hay es una matriz de transferencia fija entre el PSOE y Podemos. Ahora bien, si Podemos tira para la izquierda y el PSOE para la izquierda, el que recibe votos por el centro, o sea, de la izquierda hacia el centro, es Ciudadanos. Entonces el PSOE tiene, porque hay un anclaje político en la izquierda, que es Podemos, tiene que estar midiendo muy equilibradamente cuál es su conducta, porque lo que gana por un lado lo puede perder por el otro. Ese es un problema de gestión que tiene hoy el PP. Que hasta ahora el PP, como lo explicó Aznar, a la derecha del PSOE solo había el Partido Popular cuando él se lo dejó a Mariano Rajoy. Hoy a la derecha del PSOE hay Ciudadanos, Partido Popular y Vox, que se ha fragmentado. Y Vox, en ese sentido, es claramente un anclaje ideológico y de referencia para el Partido Popular. Y lo ves en las encuestas. Es decir, en el momento que el PP ha ido haciendo políticas, como decía Carmen Martínez Caso en Desayunos con Periodistas en Moncloa, nuestras políticas progresistas han dejado a la socialdemocracia europea a la derecha del PP, resultado,
se consolidará Vox, porque ya le han tomado el pelo 2 veces. 2 veces le ha dicho, ¿me votas a mí, que soy políticas de derechas, o viene Podemos? Sí. Resultado, no ha venido Podemos y la gente ya no cree más en estas historias. Y lo último que hay que tener muy claro es la dificultad que tiene en este momento Pablo Casado. Yo sí creo que hay voto oculto al PP en las encuestas. Hoy todavía hay voto oculto al PP en las encuestas, bastante. Porque todavía Pablo Casado no ha consolidado una imagen de un nuevo proyecto y la gente sigue valorando lo que ha hecho el Partido Popular de Mariano Rajoy, que lo habrá hecho muy bien, pero le ha costado hasta salir del gobierno y el desastre que hay en Cataluña y la situación que vemos en las encuestas. Entonces, Pablo Casado tiene una dificultad, es cómo quitarse la imagen del PP de Rajoy cuando además, lógicamente, como viene de unas primarias y de un apoyo por aluvión de su candidatura respecto a la de Soraya, muchas de las imágenes que ves y visualizas son las que tenía Mariano Rajoy. Es el mismo candidato en Andalucía que llevaba a Mariano Rajoy. En la Junta Directiva tienes mucha gente que estaba con Mariano Rajoy. Maroto, Levi. Y entonces tú tienes ahora que Pablo Casado tiene un trabajo estratégico importante en el que tampoco está teniendo tiempo por el calendario político que tiene España, y en segundo lugar que se juega, yo creo, muchísimo para que aflore el voto oculto, para que se estabilice el voto, para que de Ciudadanos recupere parte de la matriz de voto que se le fue por el rechazo a Mariano Rajoy, que llegó a ser el líder político más rechazado de la historia de España en la democracia, y eso es importante, que ya no está el que lo puede recuperar el Partido Popular. La convención política o la asamblea esta que hay en diciembre es un elemento determinante para ver qué le pasa al Partido Popular. Yo ahí entiendo que que Pedro Sánchez no entiendo cómo no ha convocado las elecciones, porque puede estar jugando con fuego el hecho de que se le consolide un líder que en ese momento se hubiera convocado a las elecciones. No estaba ni se le esperaba. Okay. Bueno, y ahora Fernando, pero enseguida un debate que yo no sé si están notando ustedes que el discurso en el Partido Popular, digamos que se está endureciendo, radicalizando, desde luego en comparación con lo que fue el de Soraya y Mariano Rajoy. Eso es evidente. Tiene culpa de ello Ciudadanos y sobre todo Vox, porque fíjense lo que hoy decía Alfonso Alonso en El Correo, ha dicho, Pablo Casado ya se moderará. En política toda prudencia nunca es suficiente. Y el pasado fin de semana el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, decía debemos estar en el centro. Si no es así, yo creo que nos equivocaríamos. Es decir, que entre líderes del PP a nivel regional... Alfonso Alonso es un Sorayo. Sí, es muy Sorayo. Y Ángel Garrido no es Sorayo, pero casi, de Cospedal, pero bueno, que es evidente. En mi pueblo. Pero bueno, que la discusión incluso dentro del PP sobre si el discurso del PP se ha radicalizado como consecuencia de la irrupción de Vox o de Ciudadanos, tienen el problema. Venga, Fernando. Bueno, en cuanto a la encuesta, yo creo que hace ya mucho tiempo que estamos viendo trasvase de voto Podemos... PSOE, y no se mueven de ahí. Es decir, si tú sumas lo que obtienen ahora y lo que sacaban hace un año y hace 2 años y hace 3 años, es lo mismo. El PSOE hace una determinada serie de gestos de tipo ideológico y obtiene voto de Podemos, y es lo que lleva pasando desde hace muchos meses. Ahora Podemos ha rectificado, digamos, con su política de imagen y en fin, ha obtenido pues obtiene las encuestas un 2% más. Pero ahí no hay más tela que la que estamos viendo, ¿no? En el Partido Popular, pues no hay efecto Casado, no ha habido efecto Casado desde el principio. Los actos que ha llevado a cabo el nuevo presidente del Partido Popular no le han favorecido. Su marcha a Europa para hablar de los presupuestos no ha sido políticamente positiva. En política, ¿qué vamos a decir? La imagen es básica y ha sido muy fácil reconducir todo eso en contra de Casado. Y me recordaba un poco aquella metedura de pata de Aznar cuando le dijo a Felipe González que era un pedigüeño, que iba por Europa pidiendo y tal, y Felipe González le dio fácilmente la vuelta diciéndole que bueno, que si era pedigüeño por el bien de los españoles estaba dispuesto a serlo, y Aznar no insistió por esa vía porque era lo más inteligente, ¿no? En cuanto a los votantes, la parte de Vox, bueno, a Vox le llegan votantes de todas partes, como no puede ser de otra manera, es un partido emergente y claro, atrae el voto de los descontentos un poco de todas partes, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, muchos del Partido Popular, por razones sociológicas fácilmente explicables, y sobre todo, bueno, pues de ese Partido Popular, no tengo muy claro que ahora siguiera esa tendencia, no lo sé, pero sobre todo de un Partido Popular como el de Mariano Rajoy y el de Soraya. Y sobre todo hay un factor muy importante, que es el de Ciudadanos, y yo creo que el voto de Ciudadanos va a aflorar o va a fluir a Vox con
con más fuerza, porque Ciudadanos ha tenido políticamente una función desde el punto de vista de Vox muy determinada, que ha sido desfidelizar voto del Partido Popular que de otra manera seguramente de forma directa no hubiera pasado a Vox. Sin embargo, al pasar por Ciudadanos, Vox está recogiendo ese voto que realmente era una patada en los mismísimos a Mariano Rajoy, que era por esa razón por la que votaban a Ciudadanos, aunque realmente estuviera más lejos de Ciudadanos que del propio Partido Popular, pero se trataba de castigar al Partido Popular. Lo que he comentado al principio también, lo del suelo alto, que en cuanto a las magnitudes que estamos hablando, como es natural, ese 3,2 de intención directa de voto es muy importante, no solamente la estimación de la cocina del 5,1, sino que un 3,2 están manifestando que vota a Vox de forma directa. Y por otra cuestión también, porque hay tres asuntos, en mi opinión, que demuestran que lo de Vox no es en absoluto flor de un día. Primero, esa tendencia, ¿no?, hacia arriba, que es continuada y sostenida, y luego porque lo que va a hacer fuerte a Vox, o sea, lo que está haciendo fuerte a Vox, son cosas, son asuntos que van a ir a más, no van a ir a menos. Es decir, el desafío a la unidad de España no va a ir a menos. Estamos viendo que es una cuestión a largo plazo y que incluso pueden aparecer otros actores que están ahí durmientes y agazapados. El tema de la migración, que también es el único partido que lo trata de una determinada manera y que no se suma al consenso generalizado, y también la inmigración no va a ir a menos, va a ir con toda probabilidad a más. Y la cuestión de la visibilidad. La cuestión de la visibilidad, lógicamente, a Vox le ha ido costando más al principio y menos ahora, porque esa interpretación, esa percepción de que el voto a Vox no es un voto perdido, un voto inútil, ni muchísimo menos, creo que es clave y básico. Repetiré o recordaré solamente lo que he dicho al principio, de que la falta de homogeneidad del voto a Vox territorialmente va a hacer que en muchos sitios Vox sea una verdadera clave para poder gobernar y para acondicionar y condicionar las políticas de aquellos que puedan gobernar en distintas autonomías y territorios. Bueno, enseguida explicas lo de la ley D'Hondt y lo que decía Román. Bien, pero un momento, no, se te ha pasado, Fernando, si no te parece, porque nos pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo, pero atención, ¿quieren saber qué es lo que ha dicho José María Aznar hoy, preguntado por Santiago Abascal? Y también lo que piensa Josep Piqué, el exministro también de José María Aznar, uno de los ministros, expresidente del Partido Popular Catalán, excandidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. También ha hablado de Vox, lo digo porque en la derecha o en el centro derecha ahora efectivamente el partido de moda del que todo el mundo habla, para bien o para mal, es el que preside Santiago Abascal. Enseguida les escuchamos, pero antes, Bea Fajardo, cuéntanos, Bea. Sí, efectivamente, ya tenemos conexión con Bea. Bea, ¿cómo se puede ahorrar? En gas, en luz, en electricidad. Muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Preocupado por la subida del precio de la luz? Tranquilo, con Aldro Energía estás protegido. Te ofrecemos las tarifas ahorro con las que podrás disfrutar de un precio estable durante todo el año. Contrata Aldro Energía y empieza a ahorrar desde ahora mismo, no esperes más. Llama al 91 193 1600. Además, Aldro Energía y esta casa del Grupo Intereconomía tienen para ti un descuento del 20% en sus tarifas de luz y de gas. Y si también tienes negocio, tenemos grandes condiciones para ti. Despreocúpate de la subida llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, José María Aznar, presidente del Gobierno, que ahora está en diversas tournées televisivas, aprovechando la presentación de su libro, claro, efectivamente, y analizando la actualidad. Se está mojando más que de costumbre. Está claro que tiene mejor encaje en el nuevo PP de Pablo Casado que no con el de Mariano Rajoy, donde directamente era un apestado, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho hoy al respecto de Santiago Abascal. Él vuelve a decir que la derecha debería reconstruirse y todo el mundo volver al Partido Popular, pero ojo cómo ha hablado de él. Y después quiero que escuchemos también a Josep Piqué, que ha hablado del fenómeno Vox. Dos voces, su criterio es si están más o menos autorizadas, pero relevantes en la formación que ahora preside Pablo Casado. Les escuchamos. Yo tuve la fortuna de conocer a su padre. Su padre era una persona extraordinaria, a la vez. Su padre sufrió el acoso y él sufrió el acoso etarra de una manera cruel. Les pintaban, les asaltaban su casa, les pintaban, les perseguían, les hacían la vida imposible, ¿no? Su padre fue una gran persona y él es un chico lleno de cualidades, ¿no? Yo espero y deseo que sus cualidades pues las oriente políticamente donde las tuvo en otros momentos. Ese millón o millón y medio de votos que van a parar a Vox y que no se van a transformar en representación parlamentaria son votos que normalmente deberían ir al bloque centro-derecha, ¿no? Y eso yo creo que es negativo en términos objetivos, ¿no?
más allá de los propios mensajes de Vox. Más allá de los propios mensajes de Vox. Millón y medio, ¿os da más, Piqué? Pero además una cosa muy interesante, esto lo dijo el domingo, antes de conocerse la encuesta esta mañana. Es decir, cuando todavía no se había publicado esa encuesta según la cual nos votarían 1 millón, él hablaba de 1 millón o 1,5 millones. Yo creo que el señor Piqué, con independencia de lo que se piense de él, es una persona bien informada. Luego, si él hablaba ayer de 1 millón, 1,5 millones antes de la publicación de la encuesta, pues nos da motivos para esperanza. En cuanto a lo que dijo el señor Aznar, yo creo que hay que agradecer sus palabras de reconocimiento a la labor del padre de Santiago Abascal Escuza, que efectivamente fue un hombre extraordinario, tuve la fortuna de conocerlo, de tratarlo. Él también al final de su época política, donde ya no tenía ningún interés por nada, vino a Vox de una manera absolutamente altruista. Y cuando habla de Santiago Abascal Hijo, pues habla yo creo que también con cierto cariño. Hace 20 años ya hablaba de ese chico. Lo que pasa es que han pasado 20 años y ese chico ya no es tan chico, ¿no? Y hablaba de ese chico. En el 2002, ni más ni menos. Sí, cuando era presidente del gobierno. Y tal, ¿no? Bueno, Sergio, esto que hemos escuchado de Aznar es quizá lo que estabas diciendo de que la derecha más vale que no se peleen, sino de alguna manera, no te digo ir de la mano, pero que bueno, que la pelea no es el enemigo, no está en la derecha. ¿A eso te referías antes? Lo digo también por alusiones de lo que ha dicho la gente de tu partido. Totalmente. Yo creo que bueno, sin querer otra vez incidir en lo de antes, yo creo que el ataque constante al Partido Popular por parte de Vox me parece un error. José María Aznar hablaba de Santi Abascal como ha hablado, también ha hablado de Pablo Casado, no sé si tenéis el corte o podéis ponerlo. Sí, también pero eso va de suá, ha dicho que le vuelve a ilusionar, que le representa. Eso lo pusimos la semana pasada, para que veas que aquí le representa, le va a apoyar, le está apoyando y porque cree además que es fundamental para el Partido Popular, así lo creo yo, y creo que de cara al futuro de España, no solamente al futuro de los partidos políticos de Vox o del PP o de Ciudadanos, de cara al futuro de España, cuanto más unidos estemos, muchísimo mejor nos irá. Bueno, y Fernando, querías hacer un matiz a lo que había dicho Román sobre quién gobernaría ahora, el bloque de la izquierda o lo de la derecha a tenor de esta encuesta. Bueno, me parece que fue, es que cito de memoria, pero me parece que fue en las últimas elecciones, hubo un cálculo... Generales. Sí. Junio del 16, sí. Acerca de qué porcentaje daba el gobierno a cada uno de los bloques. Bueno, es muy prolijo, no lo voy a detallar, pero creo recordar que daba por los sitios donde reciben los votos, pues donde son mayoritarios y obtienen los diputados, fundamentalmente. El Partido Popular, o sea, un partido solo, tipo Partido Popular o Ciudadanos, ahí eran, digamos que se podían asimilables, estaría en torno a un 44-45%, aisladamente cada uno. Y si se hablara de la suma de dos partidos, claro, no de tres, porque en este caso no estaba Vox, pero de dos partidos, estaba cerca, no llegaba, pero estaba cerca del 47. Con Vox, quiero decir, en este, no sé si tripartito, en fin, pero con estos, sumando estos tres partidos, y además por la procedencia del voto de Vox, que me puedo imaginar, yo estoy por decir que sí daría para la mayoría absoluta. Posiblemente muy apurado, pero sí daría para la mayoría absoluta por la suma de escaños. Un matiz fundamental. En ese reparto de escaños, para el Partido Popular, como fuerza más votada entonces, que eso es muy importante, y en este momento sería para el PSOE, los restos eran determinantes en el último escaño. La irrupción de Vox en este momento puede hacer que esos restos... bueno, es decir, de Vox, claro, o del que le toque en ese momento, o sea, que puede ser Ciudadanos, es decir, que aquí no quiero, hay que significar con cifras. El hecho de la fragmentación en tres, en los restos puede hacer que ese reparto de escaños que antes era así, ahora ya no es así. Y eso en el Partido Popular me consta que preocupa enormemente. Lógicamente, pero Román, ese es un factor que tú no puedes controlar a priori. No, eso por supuesto. Claro, lo que pasa es que los restos... Pero no te olvides que sumando a Vox, está dando... Vox, en definitiva, suma más que resta. Y te digo por qué. Porque la suma de los tres está dando 47. La suma de los dos hasta ahora, de PP y Ciudadanos, daba 42, 40, exacto. Ha sumado. Lo que pasa es que como... Ha sumado al bloque del centro-derecha. Lo que pasa es que como en el reparto por la ley de los restos es determinante para los escaños. Sí, obviamente. Bueno, no hay tiempo para más, señores. Nos tenemos que ir, así que agradecemos enormemente a los 5 miembros o miembros de la mesa que han estado esta noche con nosotros, que cada uno se considere lo que quiera, ya lo saben ustedes. Miguel Ángel Ferrer, ha sido un placer. Muy buenas noches, nos vemos en otra ocasión. Sergio López, presidente del PP de Fuenlabrada, gracias, muy buenas noches. Iván Espinosa Los Monteros. Gracias, buenas noches. Bonita corbata, por cierto. La corbata de España, y es lo único que interesa en estos momentos. No es la es lo más importante. Claro, uno cuando empieza a perder el Madrid, otro día se va por otros derroteros. Muy bien, veo que los intereses, Iván, los vas cambiando, está muy bien. España siempre ha sido lo único. Lo único. Román Cendoya, que muchísimas gracias. Buenas noches. No te vemos en un tiempo, ¿no? Un par de semanas. Un par de semanas, pues venga, tenemos aquí
en aquel momento, primera semana de noviembre. Y Fernando Paz, ha sido un placer. Los acólitos os saludan. Los monaguillos. Señores, que muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, El Gato vuelve mañana puntual a las 10 menos cuarto de la noche. Que disfruten. Adiós.